Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. Estamos con ustedes, Nicolás Salazar y Carla Jarada. ¿Cómo estás, Nico? Bien, Carla, ¿qué tal? Muy buenos días. Amigos, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos cada sábado en Diálogo Abierto a través de, ya lo dijo Carla, TV Perú y Nacional en la FM. También, por supuesto, a través de las redes sociales y de las plataformas en Internet. Bueno, estamos a 3 semanas y un día, ¿no?, para la segunda vuelta. Claro, ya no falta nada. Finalmente ya han aceptado ambos candidatos ir a debatir oficialmente, ¿no? Oficialmente en un debate, en un encuentro organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. 2 debates, uno de candidatos y otro... Debieron ser 4. Debieron. Y terminaron siendo 2. Ocurrió otro encuentro, ¿no? No oficial y se espera uno más. Hoy. No oficial, ¿no? Sí. Keiko Fujimori, la Municipalidad de Chorrillos, la ha autorizado a debatir, supuestamente, ¿no?, con Pedro Castillo, quien ya adelantó que no va a asistir. Claro, ella ha mencionado por su parte que va a ir, va a esperar media hora y si no aparece, bueno, se irá. Pero bueno, vamos a ver qué pasa día de hoy. Más allá del show mediático que siempre pasa en campaña, ¿no? Pero tenemos los temas más importantes de la semana. Sin duda, y tiene que ver no solamente con la parte política, Carla, sino también con la vacunación auspiciosa. Se está avanzando, ¿no?, un poquito más rápido de lo que ocurría hace tan solo semanas. Y ahora esto, la verdad es que es materia de orgullo, ¿no? Porque esta semana personas mayores de 18 años con síndrome de Down comenzaron a ser vacunadas contra el COVID-19 de acuerdo con este cronograma establecido por el Ministerio de Salud para protegerlos contra la pandemia, ¿no? Considerada en este caso también una población vulnerable. Así, ha sido muy emocionante en realidad, ¿no es cierto?, ver estas imágenes. Pero otra de las cosas que ha sucedido esta semana en realidad ha sido poco a poco, pero ya lo hemos sentido o se ha empezado a hablar ya desde esta semana, es el alza en los precios, ¿no?, digamos, los productos de primera necesidad. Los productos de pan llevar, ¿no es cierto? Un incremento, por ejemplo, en el costo de los insumos que se requiere para la producción. Por eso es que ha incrementado el precio de los productos. Por lo menos ese es el argumento. El pollo pasó en promedio de 7 soles con 50 céntimos a 9 soles con 50 céntimos el kilo. Y el pan comenzó a venderse, según el distrito, de 4 hasta 3 por 1 sol, ¿no es cierto? 4 o hasta 3 por 1 sol. Y claro, uno dirá, bueno, no es mucho el aumento, que es 1 sol, 2 sol, no. Poquito a poquito. Uno va Antes sumando. Si comprabas 8 panes por 1 sol, ¿no? Claro. Ya esas épocas ya cambiaron. Lo cierto es que cuando sube el petróleo y cuando sube la gasolina y sube el dólar, normalmente ocurre esto que golpea directamente a la canasta familiar. Vamos a hablar del Tribunal Constitucional y atentos porque más adelante profundizamos en este asunto. El TC ha admitido a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la ley aprobada por el Congreso que elimina en forma progresiva el régimen de contrato de administración de servicios, el CAS. Ojo, porque veíamos también la fachada de una AFP, porque el Ejecutivo también anunció que se evalúa realizar una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de retiro de aportes de las AFP y la norma que garantiza el cumplimiento de la ley de FONAVI, así como la de negociaciones colectivas. Anteriormente con la AFP no se presentó ninguna demanda. De hecho, ya algunas AFP empiezan a enviar correos para que los afiliados estén atentos, ¿no?, y preparados. Así es su política de información, ¿no es cierto?, con el usuario. Pero bueno, otra perla del Congreso es esta llamada cuarta legislatura, y es que la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el predictamen que plantea ampliar el periodo de sesiones para establecer una cuarta legislatura en el actual Parlamento. Esto, de acuerdo al proyecto, se propone modificar el periodo legislativo para que en la tercera legislatura, que inició, ojo, el 1 de febrero, finalice el 30 de mayo, ahorita nomás, y que haya una cuarta legislatura entre el 1 de junio y el 16 de julio. Esto para hablar sobre bicameralidad y otras cosas más que no se han podido reformar. Vamos con otro asunto o otro tema que vamos a profundizar más adelante, pero ahora les adelantamos nada más que, claro, las encuestas están a la orden del día y faltan, ya lo dije, 2 semanas, ¿no? 2 semanas, 3 semanas prácticamente para la segunda vuelta y la distancia entre los candidatos presidenciales se acorta.
El último estudio fue el de Datum, ¿no? Y señala que Pedro Castillo tiene 42%, Keiko Fujimori 40%. Ya en un anterior sondeo, no de Datum, Carla, no recuerdo de cuál de las empresas, ya se hablaba de un empate técnico, ¿no? Y como han asegurado algunos analistas, esta será una final de fotografía. No olvídate, va a tener para rato, porque el reporte de ese día de la OMPE va a ser a las 11:30 de la noche, ¿no? Pero como van a estar tan cerca y es un empate técnico, van a estar pugnando voto por voto en Además, un reporte mínimo, digamos. Claro. Y nuevamente, no guiarnos ni por el boca de urna, ¿no? Ni por el conteo rápido, sino hay que guiarnos siempre por la cifra oficial. Muy bien, y sobre los debates, justamente lo que les comentábamos hace unos momentos, el Jurado Nacional ya informó que los representantes de Perú Libre y Fuerza Popular acordaron realizar estos dos debates, uno el 23 de mayo entre los equipos técnicos y otro el 30 de mayo entre los candidatos a la presidencia. A propósito de los debates, Fujimori ha reiterado que esperará justamente hoy, ¿no es cierto?, a las 3 de la tarde, Pedro Castillo, en el penal de mujeres, en los exteriores, ¿no?, del penal Santa Mónica. Y bueno, ¿qué pasará? Finalmente no sabemos. ¿Irá o no irá? Ya dijo, ¿no?, que no irá. Que no, pero quién sabe, ¿no? A propósito, bueno, ¿dónde comienza esto, ¿no?, del debate en Santa Mónica? Cuando el candidato Pedro Castillo le responde a Keiko Fujimori, a propuesta de ella, un segundo debate, porque recordemos que ella acepta ir a Cajamarca. Muy bien, cuando le pide la revancha, digamos, él le dice en tono de broma, hagámoslo en el penal de Santa Mónica, ¿no? Obviamente en alusión a que Fujimori estuvo con prisión preventiva ahí, ¿no? Claro, y después dijo, bueno, yo voy con mis papás y tú vas con tus papás. En fin, broma entre comillas, ¿no? Ironías. Ironías, sí, ironías, claro. Chacota, diría yo, pero de mal gusto, porque lo que necesitamos los peruanos son propuestas, ¿no? Sí, pero también hay que reconocer que a los peruanos, a algunos les encanta pues ese tipo de enfrentamientos, ¿no? Les encanta, aunque en realidad lo que deberíamos ver son las propuestas. Pero justamente Genaro Bernedo se encuentra en el lugar a la expectativa, ¿no? Además, Guaylas está, creo que... Mira, ya con todo y estrado, ¿no? Eso es lo curioso. Genaro, la Municipalidad de Chorrillos autorizó este encuentro. ¿Cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Genaro. Así es, Carla, Nicolás. Como decía Nicolás antes, ¿qué está pasando? Estamos en vilo, el estrado ya está colocado. Desde anoche se empezaron los trabajos. Aquí sería el debate sobre las 3 de la tarde, un debate que podría convertirse en un meeting si solamente llegara la señora Fujimori con sus partidarios, simpatizantes. Lo cierto es que la bandera ya está inclusive decorada, ¿no?, con la bandera rojiblanca. A la derecha podemos ver los parlantes. Ya se hizo prueba de sonido sobre las 7 de la mañana. Acá en la zona baja ya se han puesto los separadores, todas estas rejas que son utilizadas ante un concierto, ante un debate y demás presentaciones multitudinarias. Ya está todo con respecto a lo que es el escenario, el espacio. ¿En dónde? La cuadra 11 de Guaylas, acá al costado del penal Santa Mónica, en una zona que durante semanas está accidentada por las obras propias municipales de la avenida principal. Curioso que este lugar donde está colocándose bajo la responsabilidad del Partido Fuerza Popular el escenario del debate es en este mismo punto en donde hace meses atrás el esposo de Keiko Fujimori acampaba. Ustedes recordarán cuando ella estaba dentro del penal. Pero bueno, acá además de la propuesta de Fuerza Popular de aceptar la iniciativa, ¿no?, que ustedes mencionaron del señor Pedro Castillo, además de esto, ¿qué ha sucedido? A lo largo de la avenida han llegado simpatizantes a colocar banderillas y las han colocado de manera improvisada y están caminando por las cuadras de la 10, la 9, la 11 y están colocando esas banderas que vamos a acercarnos para ver. Son banderas de bambú con el símbolo del partido fujimorista de Fuerza Popular. Y hemos conversado en un momento con ellos. Se han retirado ahorita porque están avanzando por las cuadras, casi pintando todo de naranja, ¿no? Inclusive ya mascarilla, en la mascarilla que tiene también tiene el logo del partido. Ellos dicen que son independientes, pero además han traído una furgoneta blanca que está al frente, con parlantes en donde ha estado sonando lo que ha sido el cántico, el himno del partido Fuerza Popular. Una iniciativa bastante peculiar, por cierto, y entendemos también un poco cara.
Pero bueno, ellos han llegado hace media hora aproximadamente a este lugar en donde la municipalidad de Chorrillos ha indicado que sí da las garantías y que va a facilitar de alguna manera 50 agentes de serenazgo para que todo rija dentro del orden. Pero recordemos, anoche también el Ministerio del Interior ya indicó de que este debate no tiene garantías. Por su parte ellos han indicado esto y bueno, esperemos también que quizás llegue la Policía Nacional, porque ahorita solo hay policías propios de la seguridad del penal, del centro penitenciario, pero no hay policía ni siquiera para evitar, digamos, ¿no? O advertir de que esto no tiene que regir por la indicación ministerial. Bueno, eso es lo que está pasando. La señora Fujimori ya dijo que va a estar sobre las 3 de la tarde acá y lo va a esperar media hora el señor Castillo. Pero el señor Castillo anoche en redes sociales indicó de que va a estar sobre las 2 de la tarde en otro distrito, en La Victoria. Así que vamos a ver si al final del día, en el transcurso de las horas, faltan 7 horas para esto, si se anima a venir o cómo va a quedar. Lo cierto es que oficialmente no está autorizado. El primer debate oficial, como ustedes lo han mencionado, va a ser el próximo fin de semana. Carla, Nicolás. Ahora, Genaro, el tema de la seguridad, o sea, estamos viendo obviamente el estrado, hemos visto que la municipalidad obviamente no se ha puesto presta para organizar el tema, pero el tema de la seguridad personal, el tránsito, porque mira cómo está la pista, ¿no? Creo que estaban en obras y siguen en obras. Sí, sobre las 6, 7 de la mañana había más seguridad de la reja para adentro, es personal del estrado. Vemos a un caballero de chaleco amarillo, fosforescente, él sí es de seguridad, temprano, 6, 7 de la mañana, acá había aproximadamente 20 agentes de serenazgo con camioneta, pero han ido avanzando las horas y bueno, han desaparecido, se han retirado del lugar. Al frente vemos uno de chaleco naranja, verde amarillo. Y bueno, y solo 2, 3, contamos 3 en este momento. Veamos que se refuerce quizás, porque ya están llegando los simpatizantes, es bastante temprano. Sí, también conocer un poco cómo ves la expectativa de la prensa, ¿no? Porque claro, esto ha llegado muy temprano, esto todavía se va a desarrollar más tarde. Y si Pedro Castillo no llega, igual se espera pues una especie de pronunciamiento, ¿no? De Keiko Fujimori, algo dirá ahí. Ahora, la expectativa de la prensa, 1, y 2, vemos también que ya se decora la zona, ¿no? Con banderas, incluso algunos seguidores de Keiko Fujimori en los alrededores, ¿no? Sí, la expectativa de la prensa por el momento es parcial. Seguramente al transcurrir las horas esto cambiará y nos partiremos, la prensa. Un grupo estará acá en Chorrillos, otro estará en La Victoria atendiendo al otro candidato. Claro. Y con respecto a la decoración, mira, vamos a girar todo porque este sentido de la avenida está restringido, pero si vamos girando, vamos a ir viendo ya estas banderas que han colocado los simpatizantes y vamos a cruzar un poco esperando que no haya un carro por ahí para tratar de conversar también. Es cierto, está el hecho de que, bueno, solo está acá un lado de la propuesta política, solo está la gente los simpatizantes de Fuerza Popular. No vemos a algún simpatizante de Perú Libre, pero igual hay que tratar de conversar con ellos, a ver qué proponen, qué es lo que desean, si van a esperar el debate, porque es bastante temprano, son 7 horas antes, a ver qué es lo que dicen. Cuidado al cruzar. Vamos a acercarnos, Nicolás, Carla. Ahora, vamos a ver qué hacen las autoridades Caballero, muy buen día. Disculpe, estamos en vivo, por favor, para Canal 7 de Perú. Cuéntenos, ¿ustedes desde dónde vienen? De la ciudad de Trujillo. Sí. Una consulta, miren, llama la atención, ustedes tienen polo, gorra, mascarilla, banderas. ¿Ustedes han sido quizás contratados o son partidarios? ¿Cómo llegan? Bueno, nosotros no somos contratados en primer lugar, somos seres humanos como cualquiera de ustedes que buscan un porvenir mediante un Estado que nos gobierne como debe ser, ¿no? Porque sucede que... ¿Y se van a quedar acá hasta las 3 de la tarde? Sí, nos vamos a quedar acá, venimos a apoyar porque queremos para nuestros hijos lo mejor y para la ciudadanía. Pablo Ciudad me llamo. Genaro. Sí. Acá, mire, cuidado que le cae la banderola, señor. Sí, Carla. Genaro, estamos en época de pandemia, se supone que no debería haber manifestaciones, si bien es democrático, ¿no? Pero pintoresco, diría yo, porque no debería, peculiar. Sí, Esto no ha ocurrido nunca antes. Pero no debería haber manifestaciones ni mítines precisamente por un tema de salud pública. ¿Algún funcionario de la Municipalidad de Chorrillos que esté por ahí?
Aún no, Nicolás, Carla. Lo que sí acaba de llegar en este momento es la policía de la comisaría de Chorrillos. Acá sectorizando, hay 3 comisarías próximas. Bueno, acaban de llegar, seguramente para observar la realidad en el momento. No hay funcionarios de Chorrillos quienes sí autorizaron este debate. Claro. Y bueno, claramente ustedes hacen muy bien en indicar de que no debe haber gente acumulada, Lógico, en este lugar. va contra la salud pública, Genaro. Bueno, gracias. Atentos entonces a lo que ocurra más tarde. Patriota, aparentemente el alcalde de Chorrillos, pero va contra los propios protocolos, ¿no? Claro. Vamos a ver qué hacen las autoridades más tarde, ¿no? Si los dejan estar ahí o los mandan a su casa. ¿Cómo se organizan, no? Porque también vemos que, bueno, entiendo que se cortará también la avenida. ¿Cómo se van a acomodar los periodistas si es que ocurre, si es que finalmente ocurre este encuentro? Pero claro, cuando se escriba la historia se dirá que en estas elecciones 2021 se desarrollaron debates, bueno, encuentros improvisados, porque son improvisados, por más que vemos informales que tengan tal vez buena organización, ¿no? Y eso no habla bien de los candidatos a ser autoridad. Claro, uno porque están incentivando la informalidad, ¿no? Y no respeto a la institución que es el Jurado Nacional de Elecciones en este caso. Que y es el después la organizador. pandemia, ¿no? Que es otro asunto. Acercar a los candidatos al vecino sí me parece interesante. Esa parte me parece interesante, pero creo que estaba para otro momento. Claro. Bueno, para eso estaba pues el debate, ¿no? Del Jurado Nacional con los equipos técnicos, que es lo importante, y también escuchar a los candidatos. Pero en fin, vamos ahora a hablar sobre un tema que es bien interesante, que es el tema del CAS. Recordarán pues que se ha aprobado que ya no existe este régimen laboral y que todos aquellos que formaban parte del CAS pasen al régimen laboral general. Al 728 del 276. Ajá. Ahora, la pregunta era, esa planilla general, digamos ese régimen general, va a aguantar, ¿no es cierto?, a toda esta gente que va o si va a pasar todos y no va a incentivar la informalidad de alguna manera. Bueno, ese es el tema del que vamos a hablar. O despidos, ¿por qué no? También. Bueno, vamos a hablar con... vamos a hacer un debate aquí y vamos a abordar desde el punto de vista legal, constitucional, pero también ya en materia, digamos, tributaria, ¿no? El doctor Luis Alberto Huerta es procurador en materia constitucional y el doctor José Verona, que es director de Estrategia y Desarrollo de Negocios del Grupo Verona. ¿Cómo les va? Bienvenidos a ambos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. A mí me gustaría comenzar con el doctor Verona, porque... Bueno, la pregunta la pueden absolver los dos también, podrían contestar a los dos, pero ¿es el Estado demasiado grande? ¿Es el aparato estatal muy grande como para poder afrontar este tipo de cambios? ¿Qué porcentaje de la población económicamente activa depende del Estado? O sea, hay que tener en cuenta, muy buenos días a todo el Perú, muy buenos días a todos los ciudadanos a lo largo y ancho de todo el Perú. Hemos preparado unos cuadros que señalan totalmente la evolución del sistema CAS a lo largo de su creación. Desde el 2009 a la fecha ha habido una evolución. De hecho, en los últimos años hay un pico en el CAS, hay una subida estrepitosa. Este cambio que hace el Congreso pasa por cortar estos contratos, no necesariamente porque se les mande dentro del cuadro de asignación personal CAP. Entonces, esto es lo primero que hay que señalar, tenemos demasiada planilla en el Estado y lo que tenemos que hacer es optimizarla. ¿Qué significa optimizarla? Quedarnos con los buenos cuadros y decirle muchas gracias a las personas que nos acompañaron el tiempo que estuvieron en el CAS, porque van a verdades, y el doctor Huerta ahora me secundará en esta parte, los contratos CAS han sido hechos con procesos muy lights al momento de contratarse. No tiene la rigurosidad de un examen para ser parte del CAP, cuadro de asignación de personal. Eso por un lado. Y por otro lado, las municipalidades, los gobiernos regionales se han saltado con garrocha su planilla al no actualizar los cuadros de asignación de personal. Por ejemplo, vemos en algunos cuadros de asignación de personal el cargo de mecanógrafa. Yo le pregunto a Carla Jarada si ella ve por ahí alguna máquina mecanográfica, porque yo no veo máquina mecanográfica. Hace 30 años. Si no hay una máquina mecanográfica, menos va a haber una mecanógrafa, ¿no?
Y bueno, le voy a dar la palabra también al doctor Huerta para que él dé su punto de vista y así, digamos, entramos en contexto todos. Por favor. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Había coordinado justamente para conversar sobre el tema de la demanda y quiero hacerlo desde esa perspectiva. Esta demanda que ha presentado el Ejecutivo lo que busca es de alguna forma contribuir a que exista un orden en el servicio público, en los servicios que brinda el Estado. No es una demanda que tenga por objeto cuestionar a los trabajadores CAS o de alguna forma cuestionar el trabajo que realizan. El régimen CAS se creó porque había una necesidad en el Estado de contratar personal y una necesidad también de dejar de usar algunos mecanismos como los servicios no personales. Entonces, esa era la finalidad de los CAS. Era un régimen que tendría que ser transitorio. ¿Transitorio hasta cuándo? Hasta que se implemente el nuevo régimen del servicio civil. Y justamente el Congreso de la República, en coordinación con el Poder Ejecutivo, en años anteriores habían expedido un conjunto de normas que señalaban claramente que conforme se implementa la nueva ley de servicio civil, el CAS debería tender a desaparecer. Y los que están trabajando en CAS, cumpliendo los requisitos correspondientes, podían postular, es decir, podían participar en los concursos públicos para ingresar a ser ya trabajadores más estables dentro del Estado, bajo este nuevo régimen que se conoce como la Ley Servir. Entonces, más que dar una opinión, digamos, sobre si son o no importantes los trabajadores CAS, yo creo que todos los trabajadores del Estado realizan una función muy importante. El Estado cada vez ha sido objeto de mayor demanda por parte de la ciudadanía. Cada vez se han ido creando más instituciones en el Estado que requieren la presencia de más técnicos y de más profesionales. Los concursos CAS también tienen su nivel de rigurosidad. Yo he participado en varios concursos CAS y no son procesos, no compartiría la idea de que son procesos light. Yo tengo bastante respeto por el personal CAS, pero lo cierto es que la norma, la que ha dado el Congreso, lo que hace es dificultar, por así decirlo, este proceso de implementación de la Ley Servir y que el Ejecutivo, como director de la política general del gobierno y como director del sistema administrativo de gestión de los recursos humanos, una norma de este tipo va a tener dificultades justamente para la implementación de este tránsito hacia la nueva ley, que también ha tenido sus limitaciones, no se va a negar. Pero esta norma, en vez de fomentar ese tránsito, más bien presenta o establece algunas dificultades. Entonces, repito, no se trata de una demanda contra los trabajadores CAS, no se trata de una demanda para negar sus derechos, se trata de una demanda para poner orden en lo que ya de por sí es un desorden dentro del Estado, porque existen trabajadores que realizan las mismas funciones, las mismas labores y que se encuentran bajo diferentes regímenes laborales. Ya, pero esto es para los dos también y así empezamos como que debate, ¿no? Porque ambos tienen dos puntos de vista que son bastante interesantes también. Pero, digamos, ¿cómo empezamos a ordenar la casa? Si, digamos, esta eliminación del CAS es constitucional o es inconstitucional, pero ¿cómo ordenamos la casa? Es decir, ¿qué va a pasar ahora? ¿Los trabajadores que estaban en CAS van a pasar inmediatamente todos al régimen general o efectivamente en el camino algunos van a salir despedidos? Bueno, se les acaba el contrato también en muchos casos. O simplemente van a pasar a la informalidad también, ¿no? Qué bueno que haces esa pregunta, Carla. Qué bueno conocer que el procurador Luis Alberto Huertas piensa en el respeto del derecho a los CAS, porque una persona que esté en contrato CAS no tiene vacaciones, no tiene aguinaldo, no tiene gratificación, no tiene CTS, no tiene salud. ¿De qué respeto al derecho de los trabajadores hablamos? Seguramente el procurador me dirá, no, es que eso dice la norma. Sí, pero la norma puede decir, me tiro el quinto piso y yo no me voy a tirar. O sea, no es un régimen laboral, unos trabajadores del Estado que son privados de vacaciones, aguinaldo, gratificación, CTS, salud. O sea, no los tienen. Entonces, el motivo principal por el cual se está eliminando el CAS es esta transgresión al derecho de los trabajadores. Yo no puedo decir alegremente, yo respeto a los trabajadores, yo respeto a los CAS, cuando sabemos que se le están vulnerando sus derechos y no se les reconoce. Entonces, la madre del cordero es que en el año 2009 eran 150.000 trabajadores en el CAS. Y en el año 2020 tenemos 350.000 trabajadores en el CAS. La pregunta es, entre el 2009 y el 2020, en estos 11 años,
¿Por qué se ha incrementado los contratos CAS en 200.000 contratos? Eso está publicado en la página del Ministerio de Economía y Finanzas. En el año 2009, 150.000. Hoy, 350.000. ¿Por qué se quiere a estas 350.000 peruanos no ponerlos en un cuadro de asignación de personal como correspondería? ¿O es que acaso no existe la necesidad inminente probada para contratarlos? Porque yo, para contratarlos en el cuadro de asignación de personal con todos sus derechos laborales, necesito probar la necesidad inminente de su contratación. Doctor Verona, pero seamos claros también, aquí detrás de todo esto hay dinero, ¿no? O sea, una planilla del Estado es muy grande con la cantidad de trabajadores que estamos hablando. Lógicamente, ¿no? Estamos de acuerdo que todos deberían de tener los mismos derechos, ¿no? Los derechos de la planilla. Qué bueno que me lo mencionas. En el año 2009 era 2.212 millones la planilla en contratos CAS. El 2020 son 12.000 millones de soles la planilla en contratos CAS. Quiere decir que entre el 2009 y el 2020 la planilla en contratos CAS se ha incrementado en 10.000 millones de soles. Repito. ¿Y cuánto costaría pasar al régimen general a estas personas? Bueno, en la demanda que ha presentado el Ejecutivo se ha recogido una cifra del Ministerio de Economía y Finanzas que estima que habría que contar con 3.600 millones de soles adicionales para este proceso de incorporación progresiva de los trabajadores CAS a los regímenes de los decretos legislativos 276 y 728. Yo quería hacer una observación. Primero, un tema meramente formal, ¿no? Es decir, cuando convocaron para la entrevista, me indicaron que era para hablar sobre la demanda del ante el Tribunal Constitucional, no tanto para estar dentro de un debate. Pero sin ánimo de dejar de lado algunas ideas interesantes, quería mencionar que los trabajadores CAS tienen vacaciones, tienen también parcial en salud. Bueno, ahí están las normas, ¿no? Tienen hasta 30 días de vacaciones. Lo que voy a decir es lo siguiente, lo que quiero decir es que conforme ha ido avanzando los años y ha ido avanzando la legislación, lo que se ha buscado es, en un primer momento, en el 2008, crear este régimen para dejar de lado los servicios no personales. Y en el año 2012 se dio una norma por parte del Congreso, que fue también parte de una iniciativa del Ejecutivo, orientada a mejorar las condiciones laborales de los CAS. ¿A qué es lo que quiero ir? Que cuando hay coordinación, y esto es lo que se plantea en la demanda, que es justamente lo que me corresponde a mí mencionar o señalar, la demanda se aprecia, o se establece, o se hace referencia a estas situaciones de coordinación que han existido entre el Congreso y el Ejecutivo para solucionar este problema. Sin embargo, en un caso como este, y por eso alegamos la vulneración del principio de coordinación entre los órganos del Estado, lo que ha ocurrido es una ley que, sin tomar en consideración lo planteado por el Ejecutivo, ya ha tomado una decisión sobre cómo debe ser o debe solucionarse este problema. Y por eso la demanda lo que se invoca es la necesidad de respetar el artículo 43 de la Constitución. Tampoco se trata que lo que diga el Ejecutivo es lo que tiene que ser, pero tampoco se trata de que lo que diga el Congreso es lo que tiene que ser. ¿Por qué? Porque la experiencia de años anteriores demuestra que cuando hay diálogo, que cuando se buscan propuestas de manera integral o propuestas que no dejan vacíos, se toman propuestas que son reales, es decir, que toman en cuenta las limitaciones del presupuesto, estamos en una situación de pandemia, cuando son normas que evalúan los tránsitos adecuadamente, se pueden lograr resultados importantes. Y eso ya ha ocurrido antes y no debería, ¿por qué no ocurrir? Ok, no debería ocurrir. Doctor Huerta, pero insisto, uno quisiera saber, como lo planteaba, ¿no es cierto?, hace unos momentos, la contraparte, y es que dice por qué, si era una medida transitoria, se ha dejado crecer la planilla del CAS. Eso es uno. Dos, ¿qué va a pasar ahora cuando tengan que pasar esos trabajadores del CAS a la planilla general? ¿Cuál va a ser la situación? ¿Quién les garantiza a esos trabajadores que van a tener trabajo y que no van a pasar a la informalidad o que se van a quedar sin trabajo? Algunos, claro, se les va a vencer el contrato, pero hay otros que tal vez sí van a ser despedidos y otros que de alguna manera o sea, se van a quedar sin sus derechos, Lo que entiendo, ¿no? claro, es llegar al punto de, ok, el principio constitucional, ¿quién tiene más derecho, ¿no? En este caso, el Ejecutivo, que quiere organizar, o el ciudadano, que con él podría pasar cualquier cosa, ¿no? Claro.
Los CAS no tienen estabilidad. Los CAS son contratos administrativos que tienen una fecha de vencimiento y pueden ser renovados o no a gusto y paciencia de la institución. Entonces, cuando un trabajador está en el cuadro de asignación de personal, tiene estabilidad y puede técnicamente hacerle frente a su gerente o a la autoridad. Doctor Verona, justamente si me permite, a eso iba con el tema constitucional, ¿no? El trabajador que hoy está en CAS, entiendo que aspira, ve con buenos ojos pasar a una planilla, tener mucho más estabilidad. Entonces, por eso iba el tema constitucional. Lo anteponemos, o sea, ¿quién tiene más derecho? ¿El ciudadano No, que se vea en el derecho constitucional no se anteponen las cosas, una no se impone sobre la otra. En el derecho constitucional lo que se busca es armonizar. Eso, pues, la perspectiva... Doctor Huerta, usted mencionaba la ley Servir. ¿Cuántos años tiene la ley Servir? Y le damos al Ejecutivo un cheque en blanco por ¿cuántos años? Sí, mire, lo que voy a decir es lo siguiente. Que hay problemas, eso nadie lo niega. Pero esta ley resuelve el problema, en realidad no, lo complica. Lo complica la situación porque genera un enfrentamiento del ejecutivo que tiene que ir al tribunal. Al final es altamente probable que el tribunal declare inconstitucional esta norma porque ya estamos presentando argumentos similares a otras normas que tienen que ver con el tema presupuestario. Es decir, dentro del Estado se debe contratar personal, por supuesto. Hay demandas ciudadanas que demandan presencia del Estado, pero el Estado tiene que contratar sobre la base de su presupuesto. Y el presupuesto se debate en el Congreso, se establecen los ingresos, los egresos, y se analiza y se evalúa qué se va a destinar a educación, a defensa, a temas laborales, en fin, a cumplimiento de sentencias. No es un tema simplemente de decir se requiere tantos trabajadores y por tanto se requiere tanto dinero. Hay que ver si ese dinero existe. Doctor Huerta. Esa plata hay. Doctor Porque, Huerta. repito, para terminar la idea, también, si el presupuesto es reducido, tampoco significa que se van a dejar de prestar los servicios. Hay que buscar maneras justamente de armonizar esto. Por eso no se trata... Pero por eso, ahí entra en un régimen informal. O sea, es decir, ahí podría entrar un régimen informal, porque usted mismo está diciendo, ¿no? Dejar las cosas como están. Ahí seguro se tiene que arreglar. Bueno, ahí lo que hay que averiguar es qué cosa ha pasado, hay que identificar qué ha pasado con la implementación del nuevo régimen, por qué se ha demorado tanto. Nosotros no estamos defendiendo la demora del Estado, no estamos defendiendo eso en el proceso. Es que la respuesta dada por el Congreso no ha sido una respuesta evaluada desde el punto de vista presupuestal, porque sin un presupuesto planificado no se puede contratar personal. Doctor Huerta, ¿por qué su demanda habla de presupuesto cuando la norma no obliga a pasar a todos los CAS? O sea, la institución tiene que evaluar y decir quién pasa a un régimen estable y quién no. No dice todos váyanse a un régimen estable. Pues, ¿por qué la demanda tiene la finalidad de cuantificar como que el Estado a todos los va a absorber? Si ya estamos viendo que muchos de los contratos CAS no han sido renovados en la SUNAT, en Indecopi y en otras instituciones. Bueno, la norma lo que dice es que todos los trabajadores CAS tienen que pasar a los regímenes 276 y 728. Eso es lo que dice la norma. No sé de dónde sale el argumento de que no todos van a pasar. La norma lo que dice es todos los que cumpliendo determinados requisitos. Es que están venciendo los contratos CAS y los están dejando ahí. Eso es lo que está pasando en la realidad. Las situaciones particulares. Mire, las situaciones particulares que puedan estarse presentando en las entidades del Estado no forman parte de la demanda de inconstitucionalidad, que es por lo que estoy yo aquí hablando. Es cierto, Bueno, van a haber muchas preguntas sobre... El tiempo nos ha ganado, a mí, doctor Huerta, el tiempo nos ha ganado. A mí me gustaría solamente que usted nos diga en 20 segundos algo concreto. En el supuesto de que el TC diga es inconstitucional, ¿podría en la resolución decir no se contratan más por el CAS por el momento hasta que se resuelva? ¿Tiene esa facultad o no? El tribunal lo que tiene que decir es si la demanda es fundada o infundada y punto. Nada más. Hasta ahí llega el tribunal. Pero ustedes esperan que lo nombren constitucional, ¿no? Según lo que estábamos conversando. Que la declaren inconstitucional. Que la declare inconstitucional. Sí, que es lo más probable, repito, porque estamos planteando los mismos argumentos que en otros casos en donde se le ha dado la razón al Ejecutivo. Específicamente por el tema del presupuesto público. Correcto. Muy bien. Muchas gracias a ambos. Ha sido bien interesante escucharlos a ambos. Dos puntos de vista válidos, interesantes, obviamente, para que la gente Cada uno saque de su fuero también, ¿no? Es interesante escucharlos. Para que la gente saque sus propias conclusiones también respecto al interés que tienen
para discutirlo. Bueno, hemos estado con Luis Alberto Huerta, procurador en materia constitucional, y José Verona, director de Estrategia y Desarrollo de Negocios del Grupo Verona. Hacemos una pausa, sí, hacemos una pausa, haremos con más. Esto es Diálogo Abierto vía Nacional y TV Perú. Seguimos en Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú y tenemos más para ustedes, tenemos información en vivo. Así es. Así es, con Sofía Gallegos, ¿no es cierto? Porque RENIEC volverá a... El precio de pollo, me dice. Ya me había olvidado, ¿ves? Es que acá seguíamos conversando con el tema del debate, gas, que ha estado muy interesante. Que ha estado interesante. De hecho, en las redes sociales hay también versiones opuestas, ¿no? Claro, porque claro, preocupa cuál va a ser la situación laboral de muchos trabajadores que se encuentran en el Estado. Pero vamos a hablar del precio del pollo, porque eso también preocupa. Pero el pollo, el pan y todo, porque justo comentábamos que hace unos días hemos hecho las compras y hemos visto pues que hemos comprado lo mismo y tenemos, ¿no? O sea, en verdad, en realidad todo está subiendo. Sí. Y hay productos que no suben en su precio, pero sí los, digamos, en su composición, en su peso, ¿no? O sea, ya muchas marcas han decidido, digamos, hacer más pequeño el producto para no subir el precio, quiero decir, ¿no? Pero bueno, no es el caso del pollo que tiene que comprarse por peso. Bueno, Sofía Gallegos nos va a contar, justamente está en el mercado. Sofía, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Sofía, buenos días. Carla, Nicolás, ¿cómo están? Muy buenos días. En realidad preocupada como cualquier ama de casa, algún padre de familia que se encarga en la cocina diariamente porque el precio del pollo ha subido durante esta semana y ha generado en realidad mucha preocupación porque sin duda ha afectado la canasta básica familiar. Pero hoy por eso hemos llegado al Mercado Central para informarle a nuestros televidentes cuál es el precio hoy sábado para que puedan hacer sus compras y quizá preparar un rico pollo al horno, arroz con pollo, lo que sea. Veamos cuáles son las sorpresas. ¿Ha bajado o no? Conversaremos con una de las vendedoras. Señora, estamos en vivo para Diálogo Abierto de TV Perú, bienvenida. Coméntenos un poco cuál es el precio del kilo del pollo. 8.50. Ha bajado, porque si no me equivoco, ya todos lo saben, llegó a subir hasta 10 soles. Sí, estaba caro. Ya anteriormente el Día de la Madre estaba subiendo sucesivamente, 50, 30. Así estaba subiendo. 10 de la Madre, el día domingo nos querían traer a 10 soles. ¿Y a cómo lo vamos a vender? Bueno, ha pasado ya una semana luego del Día de la Madre. Sofía. Y al parecer, Carla, Nicolás, se va ajustando el precio. Sí, te escucho, Nicolás. Sofía, disculpa, ¿qué tanto de la subida, de la subida tiene que ver la especulación? No sé si podrías preguntarle a la comerciante. Disculpa, Nicolás, ¿me podrías repetir la pregunta? Sí, ¿qué tanto de especulación hay detrás de esta subida? Ah, claro, sí. Bueno, usted de casualidad sabrá, tiene idea, y la razón por la cual el alza del precio del pollo, se hablaba incluso del dólar, hasta de las propias elecciones. La verdad, nosotros siempre un día antes nos dicen, sube tanto, sube 50, sube 30, y está subiendo el dólar, y yo pienso que está subiendo por el dólar, por esto de las elecciones. Está subiendo demasiado el pollo. Ahora, usted previo a esta transmisión nos dijo algo muy importante, y es que la industria avícola se había visto afectada debido a la pandemia. Claro, es demasiado lo que está afectando a la industria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nosotros nos perjudica. La gallina, por ejemplo, está 14 soles. Es demasiado. ¿Qué tanto ha afectado a la venta, por ejemplo? La venta ha afectado bastante. Ha bajado al 50-40% de las ventas diarias. Señora, ¿cuál es su nombre? Rosa Mechán. Señora Rosa, mucho gusto. Bueno, Nicolás, Carla, ahí tienen detalles del pollo. No sé si aprovechamos la oportunidad de quizás preguntar cuál es el precio de la carne. De repente ya no queremos hacer un arroz con pollo, de repente sube en los próximos días, entonces hay que sustituir el producto, nuestra carne, y lo hacemos, ¿no? Caballero, estamos en vivo para Diálogo Abierto. ¿Cuál es el precio de la carne? En diferentes cortes, el sancochado De acuerdo, de repente por ahí un lomito, si queremos hacer un rico sancochado. el sancochado está a 16 soles, El bistec, por ejemplo, para hacer un buen lomo saltado. el bistec 28 soles, el churrasco 25 soles,
¿Hay un cambio en cuanto a los precios? ¿Se ha incrementado o se mantiene? Se mantiene. Muy amable, caballero. Bueno, ahora yo quiero también señalarte la importancia de los protocolos en cuanto a la bioseguridad, ¿no? Mira, veamos aquí que se piden demasiado que cualquier cliente que llegue hasta este centro de abasto tiene que usar la doble mascarilla, el protector facial y también lo que se ha colocado en cada uno de los puestos para mantener el distanciamiento que es fundamental entre las personas ahora precisamente en la pandemia. Adelante contigo, Carla Nicolás. Muy bien, Sofía, muchísimas gracias por traernos esta información y el aforo, ¿no? El aforo está muy bien, es las temprano. medidas de bioseguridad, como tiene que ser. Ahora, con respecto al pollo, dicen que por el precio del maíz, pues no entiendo que el dólar, en fin, todo afecta. Pero está la alternativa a la carne, también el pescado. Bueno, la carne es más cara, ¿no? Es más cara, pero es una Claro. alternativa. Si no sube, digo, ¿no? Ajá, ajá. O Siempre si no hay el pescado, alternativas. o si no, pues nos volveremos vegetarianos, pues un tiempo, ¿no? Un tiempo. Igual hay proteínas en los vegetales, ¿no es cierto? Claro que sí. Mira, en todo caso siempre nos las arreglamos. En el Perú siempre nos las arreglamos. Claro que sí. Lo que sí también seguramente hay mucha especulación, y aunque claro, en el tema del pollo no se puede concertar porque hay sanciones drásticas también, pasa por fechas. Por ejemplo, decía, por el Día de Mar han subido. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con la gasolina o con el dólar, no? Bueno. Vamos ahora a hablar sobre, inevitablemente, sobre el COVID. es el momento COVID-19. ¿Y qué sucede? Que se ha hablado ahora de la vacunación contra el COVID en los niños. La OMS ha pedido a los países desarrollados que no se vacune a los niños, sino más bien ese remanente de vacunas se envíe a los países, o sea, que entren al COVAX Facility A los para países que pobres. se envíe a los países pobres. Y justamente vamos a hablar sobre la vacuna para los niños. Pero no solamente eso, Carla, ¿no? Sino que en realidad se tienen que hacer pruebas. De hecho, los laboratorios han seguido haciendo pruebas porque no es lo mismo, ¿no? Puede afectar en el organismo las dosis, ¿no? Las dosis que se van a utilizar. Bueno, vamos a preguntarle directamente al doctor Carlos Chávez, que es infectólogo del Hospital Rebagliati. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a Diálogo Abierto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, señores periodistas. Muy buenos días a su amable audiencia. ¿Qué tal, doctor? Bueno, hablemos sobre la vacunación contra el COVID en los niños. ¿Cómo funciona esto? Se ha mencionado, por un lado, que los niños están reaccionando mejor a las vacunas del COVID-19 que los propios adolescentes. ¿Esto es cierto o es que falta mayor estudio? Bueno, estudios en grande, estudios de fase 3, no se tienen todavía sobre niños, ¿no? Tenemos pequeños datos de que sugieren de que podría ser más inmunogénico. Hay que recordar que los niños normalmente suelen requerir a veces un poco más de dosis, eso es cierto, ¿no? En algunas vacunas requieren un poco más de dosis para reaccionar a la vacuna, pero entendemos que en general la infección, por ejemplo, los niños la superan bastante bien, llegan a tener, al parecer, buena cantidad de anticuerpos, entonces todo hace prever que probablemente respondan bastante bien a la vacuna. Sin embargo, la dosis exacta, No se sabe. los intervalos a los que tienen que recibir todavía no son claros. Es decir, no tenemos estudios claros que nos puedan avalar completamente. Hay que tener cuidado con Estamos contra el tiempo, obviamente, para tratar de lograr inmunidad con ellos, pero datos contundentes todavía no tenemos. Ni siquiera un aproximado, es decir, un adulto recibe 2 dosis en principio, ¿no es cierto? Una y luego de unos días, 3 semanas aproximadamente, la segunda dosis. Y eso que ni siquiera sabemos si queda totalmente inmune, porque todavía hay que seguirnos cuidando. ¿Qué pasa con los niños? O sea, es decir, ¿se tiene un aproximado de que tendría, cuál sería el intervalo o nada? No tenemos todavía Nada, ese dato. ok. Lo que sí podemos decir de modo general, digamos, es que hay un principio general en vacunación que la segunda dosis, usualmente, mientras más tardíamente sea, digamos, se demore un poquito más de tiempo, suele tener mejor respuesta antigénica, ¿ya? Pero todavía no tenemos esos datos. Y por otra parte, obviamente todavía queda para dilucidar si, por ejemplo, incluso en adultos se necesite una tercera dosis, ¿no? Están haciendo ya estudios con Pfizer y Moderna para ver si van a requerir una dosis de refuerzo. Muy probablemente lo sea, porque estamos hablando del tema de las variantes y por otra parte, como usted también lo ha mencionado, no sabemos exactamente el tiempo de inmunidad que podemos lograr con solo 2 dosis. Ahora, doctor, la lógica médica, científica, de pronto dice que hay que darle la prioridad a
los vulnerables o a los más vulnerables o de más vulnerables a menos vulnerables, ¿no? Sin embargo, el problema con los niños es que son mayores portadores, ¿no? Y que, por ejemplo, hoy, bueno, ya no hablemos de niños, ya hablemos también de adolescentes, son los que normalmente están llevando el virus a la casa. Entonces, es un poco difícil también tomar una decisión al respecto, ¿no? Imagínense también el tema de los colegios, si no, ¿hasta cuándo no van a poder regresar los niños al colegio? Así es, ese es un tema bastante, yo creo que tiene muchas aristas, hay muchos puntos de vista ahí, ¿no? Incluso en Inglaterra en un primer momento dijeron, ok, todos los ancianos se quedan en su casa, el resto que siga trabajando, ¿no? Y es más, ellos querían inmunizar primero a ellos porque dijeron, ellos van a seguir trabajando mientras los adultos se quedan en casa, ¿no? Pero obviamente hay muchas aristas, se ha preferido los grupos vulnerables para que no sigan muriendo, ¿no? Pero tenemos que definitivamente volcar ahora nuestros esfuerzos a los chicos. Definitivamente es una generación que necesita, digamos, poner nuestro esfuerzo para que puedan nuevamente regresar a clases, puedan socializar, porque el aspecto de socializar a través de, obviamente, interacciones virtuales no es el mismo y es una característica importante del ser humano. O sea, necesitamos socializar, los chicos necesitan eso, así que debemos poner nuestro esfuerzo en que podamos hacer, digamos, estudios para que se pueda vacunar a los chicos y también puedan regresar un poco a la normalidad que también ellos ansían definitivamente. Ahora, doctor, pero la misma OMS ha pedido a los países que tienen sobrantes de vacunas que por favor no vacunen a los niños, sino que más bien esas vacunas las manden a este fondo COVAX Facility para que sean enviados a los países digamos, con más necesidades, ¿no? Estamos hablando de Sri Lanka, ¿no? De Ruanda, o sea, de países realmente pobres, ¿no? Haití. Claro, claro, como le digo, es un tema bastante álgido, digamos, viéndolo desde el punto de vista de mortalidad simplemente, o sea, uno por sentido común diría definitivamente, o sea, tenemos que tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posibles, ¿no? Pero por otra parte yo creo que también se debe hacer esfuerzo, o sea, los países que tienen la posibilidad de investigar, porque muchos países, lo bueno es que han invertido junto con las empresas farmacéuticas para investigar, entonces tienen un poco el control de cómo va a direccionarse eso. Yo creo que deberían hacer los esfuerzos para que también los niños sean un grupo al cual tengamos que acceder con vacunas. Bueno, está claro que la sensibilidad humana ya se dejó de lado, ¿no? Hay países potencia que ya están prácticamente terminando con la vacunación y hay otros que no han vacunado ni a una sola persona. Así que por ese lado creo que no los vamos a convencer. Ahora, doctor, ¿cuál sería el problema concreto con los niños? Porque incluso con los adultos, ¿no? Se decía, se hablan de las vacunas de diferentes laboratorios y qué impacto tienen en el organismo por la composición. Ya la parte científica usted nos puede dar mayores detalles. Pero en el caso del niño, ¿qué podría pasar con un niño? ¿Podría chocarle? Hablábamos, por ejemplo, en los adultos, ¿no? Que se dice, quédese unos 20 minutos tranquilito nomás, tranquilita, para ver cómo reacciona su cuerpo. Han habido casos al inicio de shock, ¿no? Una especie de shock. ¿Qué podría pasar en los niños? Básicamente el tema es seguridad, ¿no? Seguridad, es decir, no podemos tener todavía la certeza de cómo va a reaccionar el cuerpo. Entendemos por una parte que los efectos adversos que ya se está viendo en la población general se puedan replicar en niños, usualmente eso ocurre, ¿no? O sea, los mismos efectos podrían ocurrir, pero lo que más preocupa, por otra parte, aparte del aspecto de la seguridad, es la eficacia, y la eficacia tiene que medirse en la dosis que requiere el niño. Como les decía, en otras vacunas usualmente necesitan un poquito más de dosis para poder lograr la inmunogenicidad. El otro gran detalle, el otro gran problema es que todavía no tenemos un biomarcador, es decir, alguna prueba que nos pueda decir, muy bien, usted recibe la vacuna y está ya inmunizada. Lamentablemente no hay una prueba así de contundente. Hay ciertas aproximaciones como los anticuerpos neutralizantes, ¿no? Pero digamos que eso no es contundente completamente, ¿no? Así que yo creo que más deberíamos tratar de hacer pequeños ensayos para probar si realmente la dosis que se le puede aplicar al niño es inmunogénica, porque yo creo que la seguridad se va a ver más o menos como se está viendo en adultos. Doctor, para ir finalizando, ayúdenos a entender un poco, por ejemplo, lo que está pasando en Brasil, ¿no? En Brasil están vacunando contra la influenza, porque se señala que esta vacuna puede ayudar al menos a mitigar un poco el impacto, ¿no?, del COVID-19. Y recordé mucho que al inicio de la pandemia aquí se vacunó contra neumococo a los adultos mayores, ¿no? ¿Qué relación hay con el uno, el otro y de qué manera podría ayudar? Yo sé que estamos contra reloj, yo sé que tendría que
armarse otra campaña de vacunación, ¿no? Pero ¿eso sirve? ¿Usted cree que sirva ello? Sí, mire, ese es un aspecto interesante que justo ayer también teníamos una reunión y un poco conversábamos al respecto, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, en general, debo decir, los médicos nos hemos siempre quedado con la idea de que una neumonía viral es usualmente por influenza y la influenza tiene digamos, un aspecto de simbiosis con el neumococo, favorece la patogenicidad del neumococo y cierto que en la gripe española en 1918 una gran mortandad fue causada por neumococo, ¿no? Y luego en los posteriores estudios también nos reforzó. Entonces teníamos la idea de que el SARS-CoV-2 podría tener esa relación con el neumococo y, por ejemplo, no se ha visto, ¿no? Esa correlación de coinfección bacteriana es baja en realidad. No. Y ese es un punto también muy importante porque al inicio, obviamente, se trató de pensar de que podía haber sobreinfección bacteriana y eso también llevó al uso excesivo de antimicrobianos, de antibióticos, ¿no? O sea, se ha hecho un abuso, yo creo que innecesario, y es un tema también que me gustaría que de repente se pueda conversar, porque el uso desmedido de antibióticos está haciendo que en los hospitales tengamos gérmenes para los cuales virtualmente no hay ningún tratamiento efectivo. Claro. Ese es un efecto colateral muy importante. Doctor. Y por otra parte, simplemente sobre las vacunas, Influenza. en los niños no hay que descuidar, no hay correcto. que descuidar todo el esquema de vacunación, por favor. Se está trabajando también para que los niños, por ejemplo, que no han recibido la vacuna para la varicela pueda aumentarse un año más, o sea, antes era de 1 a 3 años, ahora se está ampliando a 4 años, para que por favor los lleven. Perfecto. Y completen su esquema. Doctor, la preocupación ahora es que, claro, las temperaturas están bajando y, bueno, no solamente en Lima, sino en otros lugares al interior del país hay mucho más frío que acá todavía. Acá sí, lo que pasa es que hay mucha humedad. Empiezan los problemas respiratorios, sobre todo en los niños, en todos, pero en los niños. Y, digamos, ¿cómo definir o cómo diferenciar que es un tema de infección respiratoria común a COVID? O sea, ¿cuál sería, digamos, el consejo para los padres, efectivamente, para tratar la enfermedad rápidamente o diferenciar si es una infección, como le decía, respiratoria a COVID? Ok, mire, vamos a verlo desde dos puntos de vista. El primero es por probabilidad. Por probabilidad, actualmente un cuadro de vías respiratorias superiores debería ser COVID, lo más probable. ¿Y por qué decimos eso? Porque ahora usamos mascarilla, usualmente nos lavamos más frecuentemente la mano. Y eso, por ejemplo, antes no ocurría en los brotes de influenza. Entonces, uno, por ejemplo, iba a trabajar estornudando y tosiendo, ¿cierto? Eso era algo lamentablemente habitual y que no debería ocurrir. Entonces, se convertía en un medio de diseminación de la influenza para muchas personas. Actualmente, como las personas están usando mascarillas, se lavan más frecuentemente la mano, es menos probable que adquieran influenza, ¿no? U otros virus respiratorios. Sin embargo, puede ocurrir, eso no quita, y lo que podríamos diferenciar clínicamente es que normalmente el SARS-CoV-2, COVID, empieza con fiebre, malestar general, dolor de cabeza, y no suele tener mucha compromiso nasal. En cambio, la influenza usualmente suele tener más compromiso nasal, destila un poco la nariz, se puede tapar más la nariz, ¿no? Y de repente ese es un dato importante. Por el otro lado, en COVID se ve muy frecuentemente la pérdida de gusto y el olfato, ¿no? Que es muy característico. En la influenza también se puede perder el olfato, pero es por un tema de congestión nasal, ¿no? Entonces, de repente por ahí los cuidados son los mismos inicialmente, ¿no? Hay que hidratación. Pruebas y más pruebas. Es la única forma. No se confíe. Si usted tiene los síntomas, amigo televidente o quienes nos escuchan también a través de Radio Nacional, vea la forma de hacerse la prueba, porque en realidad es muy confuso, ¿no? Hay una línea muy delgada entre las diferencias uno y otro, pero el cuerpo creo que finalmente te dice, ¿no? Te dice que algo está mal. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado y seguramente vamos a seguir hablando. Ojalá que avancen más las investigaciones respecto a las vacunas con los niños y los adolescentes para poder tenerlo más claro. Claro que sí. Hacemos una pausa. Esto es Diálogo Abierto. Gracias al doctor Carlos Chávez, infectólogo del Hospital Rebagliati. Llegamos a todo el planeta a través del internet y de las redes sociales. Búsquenos como TV Perú, en la página web de TV Perú, tvperú.gov.pe. Mándenos sus comentarios. En el Facebook, en las redes sociales, en una transmisión en vivo. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, no se mueva, regresamos con más en Diálogo Abierto.
Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos, Carla. Lamentablemente continúa la crisis de las camas UCI, ¿no? Y ahora vamos a ver qué está pasando en Arequipa. Gracias a nuestra corresponsal, Luciana Cuentas. Luciana, buenos días. ¿Qué tal, Luciana? Bienvenida. ¿Cómo están, Nicolás, Carla? Buenos días. Así es, comentarles que desde hace algunas semanas se vive una situación preocupante por la situación de los casos de COVID en la región de Arequipa. Un importante incremento. Comentarles que de lo que venían 20, 25 nuevos casos al día, ahora se están registrando más de 60. Esto ha obligado a que ambientes que habían sido destinados para otras especialidades, como es, digamos, este módulo que vamos ahorita a enfocar, que era precisamente el que fue instaló PRONIS, que era para el área de triaje, ahora tiene que ser utilizado para los pacientes graves. De igual forma, otro de los módulos que está instalado en la parte posterior del Hospital Honorio Delgado Espinosa, que era destinado para los pacientes que ya estaban estables, que ya venían recuperándose, también es utilizado para los pacientes que están graves. Le estamos hablando al momento de más de 700 pacientes hospitalizados y de más de 100 que están en camas UCI. Ni hablar de esta situación también, que sabemos que por día siempre, constantemente se registran hasta más de 15 pacientes que están a la espera, tanto de UCI como de hospitalización. Esto también genera obviamente preocupación en los familiares, que vemos que a diario vienen en las mañanas tratando de ingresar. Como podemos ver, en la puerta de afuera están algunos también que piden camas, y también ha generado desesperación, compañeros, porque sabemos cómo se sienten, pero lamentablemente no podemos permitir que se den algunos excesos que se han registrado durante la semana. Estamos hablando de agresiones verbales y hasta físicas a personal de salud y también a los directivos del hospital. Tenemos su preocupación, pero bueno, estas son situaciones de verdad muy lamentables que se están dando, y precisamente sobre eso nos va a comentar el director del hospital, con quien estamos en estos momentos, el doctor Richard Hernández Mayori, para que nos comente. Doctor, buenos días. Estamos en una situación preocupante por el incremento de los casos. Hay preocupación en los familiares, pero tampoco se puede llegar a los excesos. Así es, efectivamente, en esta situación de pandemia entiendo que la actitud de los pacientes es crítica, pero sobre todo la reacción que tienen los familiares, ¿no? Ante esta situación de desesperación, de no poder ser nada más, humanamente hablando, por estos pacientes, lleva a estos excesos que ha mostrado, por ejemplo, algunas personas en nuestro hospital, porque no se tiene ya más capacidad para atender camas tipo UCI sobre todo. Bueno, ¿qué medidas se podrían tomar? Porque ahora estamos viendo que antes se permitía el ingreso, digamos, hasta cierta zona de los familiares. ¿Esto va a conllevar algún restringimiento? Así es, porque nosotros estábamos permitiendo el paso restringido de algunos familiares, teniendo en consideración también que no pueden verlos, que quisieran tener alguna información adicional a la que se les brinda por medios telefónicos, y en ese tipo de consideración se les ha permitido de alguna manera acercarse a nuestras instalaciones. Sin embargo, dada el incremento de actitudes no gratas sobre nuestro personal y sobre todo las agresiones verbales, incluso físicas, se ha optado ya por restringir aún más el ingreso de los familiares a nuestra institución. Bien, esto también teniendo en consideración la situación de pandemia que tenemos. Nosotros comentábamos que se ha tenido que habilitar, digamos, estos módulos que eran destinados para el área de triaje y también en la parte posterior, que era para los pacientes que ya estaban estables. Actualmente, ¿cuál es la situación? ¿No hay camas? En este momento estamos saturados de pacientes, tenemos un porcentaje de ocupación de camas de un 98%. Gracias a Dios todavía tenemos de alguna manera la posibilidad de hospitalizar pacientes. Sin embargo, estos pacientes no solamente ya requieren de una cama o de un punto de oxígeno simple. Estos pacientes están viniendo cada vez más graves, que incluso requieren más puntos de alto flujo. Nosotros a través de todo este tiempo hemos instalado una unidad de alto flujo que ha tenido que ampliarse por la necesidad que tiene la población de poder contar con este tipo de tratamiento. Sin embargo, en estos últimos días se ha visto un incremento importante de pacientes que llegan graves y que necesitan no solamente terapia de alto flujo, sino también camas tipo UCI, por ejemplo, que en este momento, no solamente en nuestro hospital, sino a nivel nacional, no se dispone de este tipo de camas. Doctor, bueno, las autoridades regionales y de salud constantemente tienen reuniones para determinar, ¿no?, qué medidas tomar ante este incremento de
de casos de COVID. Lamentablemente Arequipa es una de las ciudades que tiene más intervenciones también policiales por gente que incumple las medidas sanitarias. Así es, efectivamente. En este caso, no solamente enfocarse en la situación de los hospitales, tendríamos que preguntarnos o enfocarnos en todo caso ya no en las medidas a nivel institucional o dentro de los hospitales a nivel del Ministerio de Salud, sino también qué medidas podemos implementar para mejorar el contagio. Tenemos que evitar el contagio y el contagio se da no en el hospital, el contagio se da en la calle, allí donde está el virus. Tendríamos que entonces fomentar una cultura de orden y de limpieza. Recordemos que esta pandemia se originó en un mercado en donde se tenía un desorden y una abundante basura acumulada, que es una realidad igual a la de nuestros mercados, a la de nuestros centros de atención, por ejemplo, en centros de abastos. Entonces, en ese sentido, llamar a las autoridades para que se cumpla con el orden y la limpieza desde los mercados, evitar las tuburizaciones en los moles, por ejemplo. Nosotros como hospital hicimos un llamado a que se festeje de una manera diferente el Día de la Madre. Sin embargo, ese mismo día el gobierno había decretado un feriado estricto. Sin embargo, los moles estuvieron repletos de personas que tenían con alguna buena intención, ¿no?, llevar un regalo a sus mamás. Sin embargo, este tipo de actitudes, este tipo de comportamientos hace que nos volvamos cómplices de este virus en medio de una pandemia que ha afectado mucho y que ha golpeado mucho al Ministerio de Salud y al sistema de salud del Perú. Carla, Nicolás, comentarles que en Arequipa solo los fines de semana se dan más de 200 intervenciones a reuniones que se realizan, bueno, estas denominadas fiestas COVID y también de otras personas que incumplen las medidas sanitarias, y también comentarles que ya se están tomando algunas medidas, como mencionaba el doctor, sobre la limpieza, el desorden que hay en la ciudad. Se han cerrado ya 2 mercados y esto va a seguir incrementándose, se tiene que seguir todavía haciendo la fiscalización para ver que cumplan con las medidas sanitarias. Doctor, yo también le quería preguntar si en el hospital hay capacidad para incrementar más camas o es la falta de personal. ¿Cómo se podría, digamos, mejorar esta situación? Gracias a Dios, el día de ayer, conversando también con nuestros compañeros de trabajo, sobre todo los médicos, han aceptado hacer o realizar horas complementarias, que también está avalado por las nuevas medidas de urgencia para incrementar el número de camas. Sin embargo, esto va a ser insuficiente si el comportamiento de la población sigue siendo el actual. No guardar un orden, no guardar las medidas de bioseguridad de una manera estricta, va a ocasionar que cualquier hospital del Perú, por más grande que sea, por más camas que tengan o por más personal que se haya incrementado, sea insuficiente frente a la conducta, a la actitud, al comportamiento de ciertos ciudadanos. No estamos diciendo que son todos, pero sí hay personas que todavía insisten o persisten en descuidarse en sus medidas de bioseguridad. Luciana. Finalmente, doctor, el alcalde, a ver, sí, te escucho, Carla, sí. Sí, Luciana, es que justo para conectar con lo que está diciendo, hace unos días tenemos entendido, y tú misma lo has dicho empezando tu despacho, que los médicos a veces dan noticias, malas noticias, lamentablemente, a los familiares, la pérdida de sus seres queridos, y hay malas reacciones por parte de los familiares contra los doctores. Ahora, yo no sé si es porque realmente es un tema muy emotivo o hay digamos, un mal flujo de información que hace que se genere este desconcierto en los familiares finalmente cuando reciben la mala noticia, ¿no? Y eso genera también un riesgo de contagio si es que hay agresión, ¿no?, y hay turba. Así es, Carla. Bueno, precisamente por eso el doctor nos mencionaba que se permitía el ingreso de los familiares hasta cierto punto, restringidamente, y sí se les daba la información, pero más que todo es por el tema de las camas, ¿no? Porque los pacientes al hacer pedido, al encontrarse con la situación de que no hay una cama de hospitalización, no hay una cama de unidad de cuidados intensivos, exigen, y al encontrarse con una respuesta negativa, lamentablemente eso es lo que se ha dado. Eso es lo que se ha dado, doctor, de verdad, es lo que nos efectivamente, esta persona, que un personal nuestro, habló un día antes con nosotros. Hicimos entender de alguna manera la saturación de camas de UCI por el momento. Sin embargo, ofrecimos nuestros buenos oficios para poder habilitarle una cama lo antes posible. Solo que no se puede desconectar a un paciente para traer a otro paciente por más exigencia que haya. No, eso no es ético, eso no es legal. Sin embargo, le dijimos que apenas haya una cama, tendría que considerarse también la situación, el estado crítico de cada persona, porque tenemos un promedio de 30 personas que están en espera de cama UCI. Darle preferencia a una persona solamente porque demanda, nos hace quedar mal
o incluso increpa al personal, eso tampoco se puede dar. Entonces, para evitar ese tipo de suspicacias, lo que hace nuestro personal es llamar a una junta médica con los médicos que están de turno para indicar qué personas o qué pacientes están en mejores condiciones o qué personas podrían salvarse si ingresan a una unidad de cuidados intensivos. Bien, bueno, esa es la respuesta, Carla, en todo caso, al interrogante que nos planteabas, y también comentarte que desde Arequipa también autoridades han hecho el pedido de que en otras regiones que de repente se está en una situación mejor, ya no hay un riesgo tan extremo, se pueda destinar personal médico. Bueno, eso tendría que ser todavía evaluado. Precisamente ayer ha llegado el ministro de Agricultura, que es el encargado de esta región de Arequipa, y va a llevar ese pedido al Ministerio de Salud. Bueno, esperemos saber una pronta respuesta. Este es lo que podemos informar desde Arequipa. Si tuvieras algún interrogante más, Nicolás, de repente. Luciana, nos estamos adelantando un poco, no tiene que ver con el COVID-19, pero sí con el debate que se va a realizar, ¿no? ¿Algo que decir sobre ello una vez que se ha confirmado? ¿Ya Arequipa, digamos, se empieza a preparar para este encuentro? Así es, bueno, tenemos que decir, de las autoridades locales, uno de los que se ha pronunciado es el alcalde provincial, Omar Candia. Él, bueno, ha dicho que Arequipa obviamente es una buena propuesta, es una ciudad y que va a permitir descentralizar un poco también el tema de las propuestas. Ya ha ofrecido incluso algunos de los ambientes, se ha planteado el hemiciclo de la Municipalidad Provincial, el Paraninfo de la UNSA, el Teatro Municipal. También ayer ha declarado precisamente los representantes de Perú Libre aquí en Arequipa, y ellos han planteado que sea en la Plaza de Armas, pero esto también tiene algunas opiniones divididas, porque generaría obviamente la asistencia de la población, y estando en una situación con la COVID es un poco riesgoso. También, bueno, otro de los que se ha pronunciado es precisamente el decano del Colegio Médico, que él se ha mostrado en contra de esta medida precisamente por lo que estamos comentando, el incremento de las últimas semanas. Es lo que se está viendo por el momento. Sabemos que el día martes recién se decidiría en qué lugar se va a realizar el debate, y bueno, también quiénes serían los moderadores, que también se está planteando que sean regionales. Muy bien. Muy bien. Ya se debatió o hubo un encuentro en Cajamarca. Este oficial va a ser en Arequipa, pero Castillo no va a Chorrillos hoy. ¿Qué pasará después, no? Claro, pero bueno saber que uno de los debates va a ser descentralizado. Muchísimas gracias, Claro Luciana, sí, por habernos y contado. que sea en el sur del país, ¿no? Sí, por supuesto. Arequipa creo que está muy bien, pero como dice Luciana, hay que tomar los cuidados respectivos y que de pronto sea cerrado, como pasó en Piura, ¿no? Ajá. Ustedes recordarán en el 2016 cuando Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori viajaron al norte del país, ¿no? Claro, pero además tener cuidado por evitar las manifestaciones públicas. Recordemos que estamos en un contexto de pandemia. Pero bueno, vamos a cambiar de tema radicalmente, vamos a relajarnos un poquito, aunque no tanto porque al final vamos a hablar del debate precisamente, pero vamos a relajarnos un poquito porque creo que es momento de hablar de cultura, ¿no? Y de arte, claro que sí. Presentamos a Julio Gallardo, artesano vanguardista, ¿no? Dicen los entendidos que es el artista que le cambió el rostro, ¿no? al retablo tradicional peruano. ¿Cómo te va, Julio? Buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bienvenido. Muy bien, muy bien. No sé si nos pueda poner también Diego aquí en la pantalla para apreciar este arte, ¿no? Sí, a ver, Julio, cuéntanos qué es lo que tienes ahí para mostrarnos, y nos sacan El banner. El banner, por favor, para Ahí ver. está el retablo, mira, qué bonito. Genial. Miren, yo trabajo con lo que es retablo ya 21 años. Ujú. ¿Ya? He tratado de sacar el alma del retablo ayacuchano, Ujú. y darle un poco de mi toque puede ser en el tema de las flores, el contenido. Es un poco más contemporáneo, pero sin perder la esencia. Como ustedes pueden ver, hago partiendo del retablo ayacuchano. El arte habla por ti, tu arte habla por ti, Julio. Le sacas el alma y el corazón también, ¿no? Este es tu famoso retablo de corazones. Sí, creo que la gente necesita dar mucho amor, y me encantan los corazones porque es como que es un color, es un matiz de color el corazón. Mejor dicho, puede estar feliz, alegre, triste, pensativo, y mientras va cambiando el día o las semanas o los meses, el color cambia. No es totalmente rojo, creo yo. He visto un Mandalorian. Sí, eso me... Un Mandalorian. Ese no lo metes en el retablo, ¿no? No, eso lo quieren así ya un poco más personalizado para un mueble y colocar en una mesa de centro.
también algo personalizado. Ahora, yo estoy viendo ahí varias influencias, ¿no? Estoy viendo una Catrina, estoy viendo cosas más cotidianas, los corazones de por sí parecen ser basados en los emojis, ¿no? También, claro. También. O sea, digamos, tienes influencias cotidianas, más contemporáneas, efectivamente. Y recontra, claro, cultura pop, como dice acá nuestro productor, pero ¿has tenido algún tipo de conflicto con, por ejemplo, los retablistas más costumbristas? Porque eso suele pasar mucho, ¿ah? En la música, en el teatro. Imagino que también en el mundo del retablo. Uy, si te contara. Primero por la visión que doy, ¿no? La mayoría de retablistas son oriundos de lugares altoandinos. En cambio, yo soy chiclayano, mis padres son chiclayanos. Yo soy limeño, pero aprendí en un taller de cuchanos. Entonces, creo que esa visión de una persona que está de la costa y ver cosas más diferentes a lo de la sierra hace que el arte evolucione, cambie en lo que es retablo. Mejor dicho, en la sierra solo se hacen retablos antiguamente, ¿no? Retablos San Marcos, retablos religiosos, claro, pero bueno, pues eso puede cambiar según el tema de los tiempos, ¿no? Ahora se pueden hacer los retablos, por ejemplo, acá un taller de sombreros, que es todo hecho a mano, ¿ya? Y darle un poco más de, se puede decir, riqueza en el arte peruano. Claro, eso es lo que me llamó mucho la atención, Julio, que es como que tú dentro de tu arte explotas otro arte, ¿no? Porque tienes, por ejemplo, el retablo de los sombreros. También entiendo que utilizas mucho máscaras y tienes una visión particular de las máscaras. Sí, me apena no tener un retablo de máscaras ahorita. Yo me influencio mucho en las máscaras andinas, ¿no? Y cantan las máscaras porque siempre le dan, disculpa la palabra, me comparo a las máscaras porque dicen que engañan, mienten, pero también protegen. Entonces es como un yin y un yang, ¿no? Lo puedes utilizar para el bien y para el mal. Creo que las máscaras a las personas más sensibles nos pueden ayudar. O nos pueden proteger del COVID también, ¿eh? También. De pronto algún día podrá hacer uno de un retablo de mascarillas, ¿no? Ojalá, cuando pase el tiempo. He visto varios artesanos que han hecho retablos en tema del COVID, pero yo trato un poco de dar más un tema más alegre, en el tema de salir del ambiente, ¿no? Y cuéntanos qué materiales utilizas. Hasta donde yo sabía, el material que se utiliza para el retablo es la papa, ¿no es cierto? ¿Utilizas esos materiales tradicionales o le has metido otras cosas también? A ver, sí, históricamente la harina de papa la puedes hacer en las figuras, combinado con yeso en polvo, pero yo lo combino ahora lo hago con harina de trigo. Entonces hago una especie de pasta, el cual solo le agrego yeso en polvo y me da como 5 minutos nada más para trabajarla, porque no se puede reciclar como la arcilla. Haces la figura y tienes que hacer rápido con las manos, de ser muy rápido, como ya parezco el pollo mano de tijera, porque tienes que ser demasiado rápido porque en el minuto 3 o 4 ya se pone duro como piedra. Hablas tú de la alegría, Julio, y entiendo también que trabajas mucho el tema de la fiesta y del baile, ¿no? Y ahí sí no distingues, o sea, tú dices, bueno, yo soy de la costa, tradicionalmente el retablo es andino, pero tú, digamos, llevas el arte, digamos, de todo el país, ¿no? Lo expones. Sí, creo que ya no lo tenemos en el ADN del pueblo peruano, ¿no? Mejor dicho, tú puedes ser de la sierra, de la costa o de la selva, pero tienes ese mestizaje en el cual te nacen los colores, te nace el comer rico, el bailar. Mejor dicho, eso nos hace ser peruanos. Eso quiere decir de que el potencial lo tenemos adentro, simplemente quizás es darle el espacio debido para sacarlo. Es por eso que me encanta hacer las cosas alegres. Mira, acá también tengo un retablo de florería, que es uno de los más difíciles, se puede decir, porque cada pétalo lo hago a mano. Claro. Y yo trato de mostrar, son trabajos de alto detalle, que no se hace así en grandes cantidades por el mismo detalle.
¿Y cuánto cuesta un retablo de este tipo? Porque, claro, yo tengo entendido que los retablos son muy caros, precisamente por el trabajo de artesano y de detalle, de color, del material, ¿no? ¿Cuánto cuesta un retablo de este tipo? Mire, por ejemplo, este retablo que es 20 por 23 centímetros lo estoy dejando 750 soles, que es precio de tallera. Prácticamente me demoro de 15 a 20 días en realizarlo. Toma su tiempo porque no utilizo moles. Por eso en 2011 UNESCO me dio el premio de excelencia en la artesanía al nivel latinoamericano por el alto detalle que le doy en mi trabajo. Ah, mira, felicitaciones, Julio. Ajá. ¿Y haces a pedido también, Julio? Claro, hago personalizado, puedo hacer a tu suegra, a tu tío, en cualquier momento, en cualquier escena, en la piscina. O una familia de pronto, en un retablo. Que era como antes los pedían, ¿no? Tradicionalmente lo que pedían era, las familias pedían un retablo de su familia, ¿no? Ahora es así. Ahora sí se puede ser personalizado. Claro. ¿Y cuáles son tus clientes, por ejemplo? ¿La gente que pide retablos es peruana porque todavía sigue con sus tradiciones o es más extranjera porque lo ve más colorido, pintoresco, folclórico? A ver, te comento, según por el tema que estamos pasando todo el mundo, ha afectado mucho lo que es la artesanía, el tema del turismo. Sí, demasiado. Hay muchos artesanos que han dejado ya, han dejado ya el arte, se han dedicado a hacer otras cosas, ya como tener una bodega o otro negocio. Por mi parte, yo he tratado de hacer ventas por internet, ¿ya? Y aunque me parece sorprendente que la mayoría del público que me está comprando es de Perú, de acá de mi país. Ya, el tema también de exportar ahorita es complicado porque un poco han levantado las empresas de... Claro. Sí. Claro que sí. Mira, estamos en este momento, aquellos que nos siguen por TV Perú, estamos apreciando, estamos viendo tu teléfono celular y lo vamos a decir para aquellos que nos escuchan por radio también, 997-048-686. Cuéntanos, Julio, para ir finalizando, ¿qué idea tienes de retablo? ¿Qué se te viene a la mente para un próximo trabajo? O de pronto también, ¿qué retablo has querido hacer, pero has dicho, no, ya esto es muy tranca, ya, muy difícil? ¿O cuál te representa, no? A ver, a mí me encantan mucho los corazones, pero también me gusta mucho el rock. Hice un retablo hace mucho tiempo que lo quiero volver a repetir. Un retablo de todos los grandes ídolos del rock en una cantina. Tuve a Janis Joplin, estuve John Lennon, Jimi Hendrix, Jim Morrison, todos en una especie de fiesta, una cantina. Lo hice, nunca pude volver a hacerlo y quisiera volver a tenerlo en un lugar. Ese es un buen punto, Julio, porque mucha gente dirá, esto está bien, esto está mal, esto está barato, esto está caro, pero hay que señalar lo siguiente, ¿no? Aparte del talento, y creo que acá el artista a veces no se le valora, normalmente no se le valora. Son piezas únicas, o sea, es imposible hacer dos igualitos. No, imposible. Claro. Siempre le trato de dar al cliente algo de exclusividad. Por ejemplo, si usted me manda un taller de máscaras, trato de hacerlo diferente. Ese es mi sí, no me gusta que tenga... Michael Jackson. En Thriller, Michael Jackson en Thriller. Tengo a Chapulín Colorado también. Ajá. Y también siempre por dentro del corazón. Y también el Día de los Muertos en México, ¿no? ¿Cómo se conmemora, ¿no? Porque también es Tengo ahí un particular. pequeño tema con México, porque en sí el tema de la muerte se celebra en toda la parte andina, tanto como México, Perú, Ecuador. El tema es que México lo ha potencializado, lo ha masificado en el tema artístico. Hasta en el cine. Pero lo que tenemos, lo tenemos nosotros también. Claro, hay que explotarlo nomás. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Julio Gallardo. Y bueno, felicidades, está lindísimo tu trabajo y bueno, ojalá que salgamos pronto de eso para que nuestros artesanos también empiecen nuevamente a florecer con su... Claro que sí, claro que sí. Mucha suerte y felicitaciones, porque la verdad es que
nuevamente, al artista aquí no se le valora, ¿no? Y el talento es innegable, ¿no? Las imágenes hablan por sí solas. Y de hecho, la cámara, de pronto, en principio, la cámara de Julio no ayudaba mucho, porque cada retablo no es que tenía solamente corazones, sombreros o arreglos florales, sino era una tienda dentro de un retablo, ¿no? O sea, era Muy una bonito. historia. Una historia, claro. Una historia que contaba, ¿no? Lo que Una tienda, a veces, bueno, en fin, algunos comuneros, ¿no? Pero muy bonito, la verdad es que diferente, ¿no? Julio Gallardo en el mundo entero, conocido por haberle cambiado, y vaya que sí, y fue mucho más allá. Y como dices tú, ¿qué dirán los artesanos tradicionales, ¿no? Porque le ha cambiado totalmente el rostro al retablo, ¿no? Claro, yo no sé si tú viste la película Retablo. ¿Tú la llegaste a ver? Sí, sí, sí. Claro, ahí hablaban un poco, sí, pues, de lo que era el retablo, encontrar la forma de contar una historia en el retablo. Mediante el ¿cierto? retablo, claro. Claro, pero de una manera más tradicional, ¿no? Cómo pasaba de padre a hijo y te lo contaba de una manera Y cómo más pasó también del tema religioso, ¿no? En un inicio, y luego también los artesanos. Bueno, los artesanos tienen creatividad, pues, ¿no? Si no sería aburrido, pues, para ellos, ¿no? Hacer lo mismo, la Pero monotonía. cómo eran vistos, ¿no? Maestro, con un respeto, Sí, total. no, es que son maestros realmente. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa, casi llegando a las 9 de la mañana con 30 minutos. Muy bien, hacemos una pausa y volvemos. Estamos en Nacional y TV Perú. Volvemos. Bien, estamos de vuelta y vamos a retomar el tema del COVID-19. Quería hacer un apunte al final del despacho de Luciana Cuentas. Se ha conocido una estadística, Carla, que señala que la mayor cantidad de personas que están en UCI tienen bajos niveles de vitamina D. De vitamina D. ¿No? Que básicamente es tomar sol. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero acá, claro, uno dirá, bueno, pero ustedes no son médicos y qué sé yo. Yo creo que es importante para aquellas personas que todavía no tienen COVID-19 es estar bien en su sistema inmunológico, ¿no? Y en la medida de lo posible poder alimentarse bien y claro, también unas vitaminas. Y hacer ejercicio, ¿no? También. Saludable. El cuerpo saludable. No vamos a decir que no adquiere el virus, pero sí lucha mejor contra el COVID-19, ¿no? Hay mucha obesidad, o por lo menos se ha ganado mucho peso en este último tiempo de pandemia, precisamente porque la gente ha estado obviamente en su casa, hay trabajo remoto, los niños han estado desde su casa en la escuela, entonces, en cuarentena. Claro, y la ansiedad ha hecho que comamos un poco más, entonces se ha ganado peso, hay que cuidarnos. Bueno, y como siempre decimos, la situación del COVID-19, esta tragedia que vive no solamente nuestro país, sino también lo vive el mundo entero, ¿no? Y ahora toca revisar qué pasa en nuestra región. América frente al COVID, así que tenemos algunos despachos de nuestros colegas en Panamá, Ecuador y Colombia. Vamos a ver. Buenos días para Radio Nacional y TV Perú. Desde Panamá informarles que actualmente el índice de positividad se mantiene cerca del 5.1%. Y es que a raíz de esta situación y del incremento de casos de COVID-19 en algunos puntos del país, las autoridades de salud tomaron la decisión de retomar algunas medidas restrictivas. En este caso, a partir del viernes 14 de mayo, se amplió el toque de queda en las provincias de Chiriquí y Veraguas. Específicamente, ahora será desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, mientras que los domingos serán días de cuarentena total. Esto con el objetivo de poder controlar la transmisión del COVID-19 en estos puntos críticos del país. Por otro lado, siguiendo con ese proceso de vacunación contra el coronavirus acá en Panamá, informarles que durante la semana arribaron al país más de 144,000 dosis de la vacuna contra la COVID-19. De este total, al menos 74,400 fueron de la farmacéutica AstraZeneca y el resto de Pfizer. Agregar que a la fecha Panamá acumula más de 369,400 casos acumulados de COVID-19 y al menos 6,200 personas han perdido la vida a raíz de este virus respiratorio. Es el informe. Vuelvo con ustedes. Saludos desde Quito. El Ecuador atraviesa por una segunda ola de contagios de COVID-19 que ha obligado a las autoridades a aplicar
toque de queda en 16 provincias que son las más afectadas. Esta medida regirá desde la noche de este viernes hasta la madrugada de lunes en un intento por contener los contagios. Y es que a nivel nacional la cifra de enfermos asciende ya a 405.000, mientras que la cifra de fallecimientos relacionados con esta enfermedad es de 19.442. La segunda ola de contagios ha provocado que las camas de hospitales públicos y privados estén llenas, al igual que las unidades de cuidados intensivos. El gobierno está aplicando una campaña de vacunación que ha tenido muchos inconvenientes, demoras, aglomeraciones de la gente. El Ejecutivo ha reconocido que la campaña de inmunizar a 2 millones de personas durante este régimen que termina el próximo 24 de mayo no se podrá cumplir. Apenas han recibido las 2 dosis 200.000 personas. El gobierno asegura que adquirió 20 millones de vacunas, pero no han llegado al país hasta el momento. Así se intenta frenar a esta enfermedad acá en el Ecuador. Desde Quito informó Freddy Barros. Amigos de Radio Nacional y TV Perú, los saluda desde Colombia Marta Janet Dávila Calderón y quiero comentarles la evolución de la pandemia COVID-19 en mi país. Desafortunadamente en el departamento de Cundinamarca se perdieron 7.020 dosis de vacunas debido a una inadecuada cadena de frío que obviamente inhabilita el biológico. Adicionalmente, el Ministerio de Salud ha informado que estamos llegando a una lamentable cifra de 80.000 personas fallecidas a lo largo de la pandemia. La ocupación de camas UCI en casi todo el territorio nacional llega al 100%, razón por la cual muchas de las grandes capitales permanecen con medidas como la restricción a la movilidad, los toques de queda y medidas diferentes como por ejemplo el pico y cédula. La tercera fase o el tercer pico de esta pandemia se encuentra en su punto más álgido y, según pronóstico de los expertos, debido a las movilizaciones generadas a partir del paro del 28 de abril, van a exacerbar aún más el índice de contagio y, consecuencialmente, de mortalidad. Desde el 12 de mayo inició la tercera fase de vacunación que comprende personas entre los 50 y 59 años, docentes de jardines infantiles y colegio, padres y madres comunitarios y trabajadores de crematorios y funerarias, entre otros. El Ministerio también ha informado que hay casi 6.400.000 personas vacunadas y que 2 millones de ellas ya se encuentran con segundas dosis. Desde Colombia, cordial saludo para todos. Muy bien, América frente al COVID. Muy bien, y ahora sí, lo prometido es deuda, vamos a ver de lleno qué es lo que se espera para el debate del día de hoy, ¿no es cierto? El tema político de fondo. Y también las encuestas, ¿no? Cómo los resultados van cambiando y cuál es la tendencia, aunque hay algunos que no creen en los sondeos. Conversamos con Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi, como analista político económico. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Nicolás, Carla. Hay una sensación de que la segunda vuelta o la campaña de la segunda vuelta ha tenido dos momentos muy marcados. Que las 2 primeras semanas, si tendríamos que puntuar, ¿no? Si poner puntos, las ganó Pedro Castillo y estas 2 últimas Keiko Fujimori. De acuerdo, coincido con eso, ¿no? Además, las 2 primeras semanas fueron 2 semanas de inercia, de continuidad de la primera vuelta. No habían trazos claros de campaña, yo diría que en ambos lados, ¿no? Y es más, yo creo que las campañas en ambos lados siguen siendo bastante deficientes en términos profesionales de marketing y comunicación política. Mayor deficiencia incluso es el caso de Castillo. Pongo 2 ejemplos a la vista. Una campaña profesional tiene que ser basada en objetivos estratégicos. Pongo un tema que no está en discusión, y por eso lo pongo. En las encuestas, en todas, sin excepción, Castillo tiene mucho más voto entre hombres que entre mujeres, a diferencia de Keiko, que tiene porcentajes parejos. Eso lo tendría que llevar a uno de sus principales objetivos estratégicos, que tendrían que ser unos 3 tal vez. Y uno de ellos es conquistar el voto femenino. No veo nada que haga Castillo para conquistar el voto femenino. Todo lo contrario. O sea, debería haber, en su opinión, debería haber estrategias, ¿no? Todo lo contrario, correcto, ¿no? Entonces, pésimo, jalado en estrategia de campaña.
Y estamos en un país emergente, un país que estaba en más de 200.000 millones de dólares. ¿Y en qué estaría desaprobada Keiko Fujimori? A ver, yo estoy poniendo botones de muestra. Voy a poner un botón de muestra. Muestra, ¿no? Una deficiencia, insuficiencia de Keiko Fujimori es la mala imagen que ella trae en buena cuenta por herencia política de su padre. Ella no ha hecho nada fuerte, firme, sólido, tajante, contundente para desmarcarse de su padre. Hay un mensaje muy claro. Ella puede decir, yo amo a mi padre, porque es mi padre, porque es mi familia, porque es mi sangre, pero le critico tal y tal cosas que hizo en su gobierno. Y yo no soy mi padre, yo soy otra persona. Fuerza Popular es otro partido. Y yo me comprometo a tal y tal. No lo hace. Y ese tendría que ser su principal o uno de sus 3 principales objetivos estratégicos. Podría poner más ejemplos, pero el tiempo es corto, ¿no? Claro, pero eso les grafica que las campañas están muy flojas desde el punto de vista estratégico. No sé qué asesores de comunicación tienen, no sé qué asesores de estrategia de campaña tienen, francamente. Ahora, eso es en el tema comunicacional, es cierto, pero a la hora de presentar, digamos, sus propuestas, también es un poco preocupante porque no se siente que tengan ninguno de los dos, ¿no? Es decir, proponen cosas que no están planteadas en sus propuestas iniciales o quieren cambiar cosas que no estaban en sus propuestas iniciales. Y además, teniendo en cuenta que un candidato tiene o 3 equipos de propuestas o que otra candidata esté llamando a otros partidos políticos para que les presten sus propuestas también que presentaron. Es decir, ¿eso también nos genera un poco de inestabilidad? Sí, no es lo ideal, ¿de acuerdo? Es fundamental, es un tema básico, es la seriedad con que va un candidato, una propuesta programática al país en una situación tan crítica, qué hacer en cada uno de los temas fundamentales, en sanidad, en lucha contra la pobreza, etcétera. El país está hundido económicamente y de eso no se está hablando. La recaudación fiscal ha caído de manera muy fuerte y los gastos fiscales han subido tremendamente por los subsidios. Entonces, ¿cuál es la realidad de las arcas fiscales? Bueno, no hay propuestas en el plan de gobierno en ambos candidatos, ¿no? No solamente eso, sino que se ve desconocimiento de lo que es el Estado, ¿no? Que es lo más grave. Sí. Por ejemplo, eso de que, 10% del PBI para educación, 10% para salud y 2% para investigación, ya vamos en 22% y el presupuesto público no pasa del 20%. O los bonos, ¿no? Y nos quedan 20 sectores o la más. lucha por ofrecer más, ¿no? Claro, pues, o sea... Los bonos. Los bonos. Ahora, yo creo que puede haber propuestas que surjan en el camino, ¿no? Pero creo que tienen que ser coherentes, pues, o sea... Si yo ofrezco 22% del PBI para 3 sectores y hay más de 20 sectores, ¿qué pasa con Defensa Nacional? ¿Qué pasa con el Poder Legislativo? ¿Qué pasa con el sistema judicial? ¿De dónde saco presupuesto para eso? Desconozco algo que es elemental, que es el 2+2. Entonces, ¿cómo puede presidir el país una persona que no sabe eso, que de repente está confundiendo el PBI con el presupuesto de la República o algo así, ¿no? Ahora es curioso, si me permite, es curioso porque... De hecho, hay quienes consideran que la campaña de la segunda vuelta es muy larga, ¿no? Es muy larga. Pero ni aún así siendo larga, escuchamos más propuestas. Sí, es muy larga. En otros países, y con una población electoral que puede ser el doble, el triple que en Perú, la segunda vuelta es 3 semanas, 4 semanas después, ¿no? En Perú hay un tema de justicia electoral de actas que son... observadas en la OMP, que tienen que ir al jurado y el jurado regresar. En esa ida y vuelta, pues hay un porcentaje pequeñísimo de unas cuantas % de las mesas y eso demora mucho y eso no se ha resuelto hasta el día de hoy. Volviendo a las propuestas, claro, pero también la viabilidad de las propuestas. A ver, a mí me parece interesante que el 40% del canon minero, y hubiera puesto el 50% con toda franqueza, vaya directamente al bolsillo de los comuneros, porque ellos son los dueños consuetudinarios históricos de cientos de años de la tierra. Y eso no es nada ni socialista ni nada, es algo totalmente capitalista, así es en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, donde hay mucha actividad minera, extractiva, primaria, ¿no? Es una buena propuesta.
Claro, tiene un fondo, que es ganar el voto de esas comunidades, ¿no? Claro, de esas regiones. Pero es viable porque le estás quitando también a otros, ¿no? Sí, pero claro, le está quitando a gobiernos regionales que una parte de ese dinero lo dedican a corrupción, o lo devuelven. Lo dedican a obras innecesarias, hacen monumentos a la luna, monumentos al café, monumentos al cóndor, y gastan la plata en cosas innecesarias, consultorías y toda la corrupción que hay en regiones, que hizo Viñas, que se robó Cusco, que ha pasado en muchas regiones. Entonces, quitarle el dinero al ladrón es lo que hacían los héroes épicos. Claro, pero no para estamos dárselo al pueblo. pero ese es caudillismo. Pero ese es caudillismo. Estamos hablando de reestructurar el Estado, ¿no? Pero es correcto, porque ese dinero, si fuera bien gastado, habría bienestar. San Marcos es un distrito donde está Antamina. En San Marcos se peleaban por la vacancia de los alcaldes. ¿Para qué? Para que otros se metan, otros bribones se metan a robar el dinero de Canon. Y vamos a seguir protegiendo eso. Perfecto, que se vaya no el 40, el 60% al dinero de los comuneros, con lo cual mejoras la calidad de vida. Bueno, y en eso estamos de acuerdo en que si hoy la minería está como está, no solamente es culpa de las empresas, sino es del Estado, que no ha sabido ser árbitro, ¿no? Y supervisar que las ganancias sean repartidas y que las zonas de influencia sean realmente atendidas. Señor Benavente, yo quería ir por otro punto, el punto político. ¿No le parece extraño, para mí irresponsable es la palabra, que los candidatos y algunas agrupaciones, la mayoría, se hayan mantenido un poquito al margen? Están buscando que los busquen, valga la redundancia, ¿no? Creo que solamente en el caso de Verónica Mendoza y Pedro Castillo, que fue un apoyo más rápido, pero el otro, algunos ni se les escucha. Unos ya desaparecieron, no sé si se han ido de viaje, no sé si les importa el país, pero claro, tampoco ayuda que Keiko Fujimori en muchos casos haya esperado que la busquen o que ella no haya buscado. Sin embargo, ¿no le parece que en una segunda vuelta esto es más que extraño? Es como si no quisieran quemarse, ¿no? No meter las manos para no quemarse, ¿no? Hay varias cosas, ¿no? Hay algunos que inmediatamente han dado respaldo a algunos de los candidatos. El país vive una situación extrema, única, de polarización, mayor que nunca, definitivamente, ¿no? En casos así, no sé si era en la Biblia o en alguna parte de la literatura, decía que hay que tomar partido. Y si no toma partido, se va al infierno. Entonces, bueno, aquí no están tomando partido y detrás está nuestro país. Hay que tomar partido, ¿no? Porque después van a venir los problemas que ya hemos visto recientemente, vacancias y todo lo que pasa tras bambalinas, ¿no? El aprovechamiento hay quienes político. Se guardan también para negociar el apoyo, ¿no? Y hay quienes dan apoyo para subirse a un coche ganador y para poder usufructuar del poder en caso de llegar al gobierno, ¿no? Y creo que el país ni el mundo está para eso. Ahora, pero los votos de Castillo parecen estar ahí, o sea, no han subido, no han bajado, están ahí, digamos, y el apoyo, más claro es la izquierda, o sea, es decir, tenemos a Verónica y a Verónica Mendoza y al señor Arana. Pero en el lado de Keiko Fujimori, que ha ido remontando, digámoslo así, todavía queda un buen porcentaje de indecisos, de votos en blanco, y todavía no sabemos qué va a pasar. Este tipo de encuentros, más allá de los debates oficiales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿a quién ayuda o a quién no? Porque al final no son propuestas, al final no pasa nada. En Chota, por ejemplo, fue más mediático que propuestas claras y además no fue oficial. Y este encuentro al que Pedro Castillo ha dicho que no va a ir, a Santa Mónica, va a ser más, parece un show que otra cosa. Entonces, ¿esto a quién ayuda o no ayuda? Es parte de la dinámica de campaña. El objetivo es ganar votos. A ver, usualmente los dos candidatos que pasan a segunda vuelta tienen el 60% del voto. Y se pone en juego 40 puntos porcentuales para la segunda vuelta. Esa vez los dos candidatos en segunda vuelta han tenido 32% del voto y se ha puesto en juego 68% del voto, algo inusitado, ¿no? Un porcentaje mucho más alto. Entonces eso le da otra característica a la dinámica y también pone en una encrucijada al elector, porque además de ser un porcentaje muy alto, tienen mucho rechazo a los dos candidatos. Hay quienes odian el fujimorismo, hay quienes odian el comunismo y hay quienes odian ambas cosas.
Es el voto en blanco, el voto viciado, ¿de acuerdo? Entonces, en ese dilema se da la dinámica de la segunda vuelta. Castillo, desde el comienzo de la segunda vuelta, se mantiene muy parejo, como bien dice Carla, porque casi todas las encuestas muestran que está alrededor de 42 puntos, 1 o 2 puntos más menos, ese es su promedio. No ha caído tampoco. Solamente la encuesta del IEP le muestra 6 puntos de caída, pero bueno. En cambio, que sí sube de tal manera que una diferencia que en un inicio era de 14 a 20 puntos, hoy es de 2 puntos. Que con los márgenes de error estadísticos, más o menos intervalos de confianza, es ya un empate técnico y con una tendencia a su favor. En ese contexto se da el tema de las propuestas que hemos estado hablando, pero en ese contexto se da también el tema del show, como bien has dicho, Carla, ¿no? Lo de hoy es un show, definitivamente, ¿no? Para ganar votos. Entonces, en ese terreno, Keiko gana. Gana por 2 razones. Uno, porque ella estuvo detrás del debate y el otro candidato estuvo evadiéndolo y puso una etiqueta muy fuerte y muy efectiva para ganar votos. No te corras, y la puso más coloquial luego, no te chupes. Bueno, esos son mensajes que tienen un impacto altísimo, ¿no? Y en un país tan conservador, tan machista como el Perú, que una mujer le diga no te corras a un hombre, realmente es muy fuerte y puede hacer recapacitar a mucha gente. Ese 68% comienza a inclinarse por ese tipo de gestos. Por ese tipo, que además no es este de aquí, no solamente es el de Chorrillos, en Chota también tuvo todo una novela para finalmente ir. Claro. Y claro, la sensación, por más de lo que pasó ahí comunicacionalmente hablando y lo que se dijo, que pronto desafortunadas para unas personas que Keiko haya dicho yo he venido hasta acá, ¿no? Como diciendo de otra manera no me movería por las regiones del país, pero pese a ello, fue pues, ¿no? Ella fue. Y ahora cuando él mismo propone el debate y habla de Santa Mónica, ella dice ya, vamos a Santa Mónica, claro. Y han armado todo un estrado. Entonces, esos gestos, como dice usted, finalmente están favoreciendo a Keiko. Claro. La pregunta es, en el caso de Castillo, ¿por qué no quiere debatir? Porque además se le ve desesperado en sus respuestas bien infantiles, ¿no? Bien chacoteras, claro. que creo que no hablan de un nivel óptimo para un candidato, ¿no? Esa era la otra parte, precisamente, ¿no? Porque una parte es el efectismo. El efectismo es no te corras, etcétera, ¿ya? Mira, ¿qué cosa quedó de los debates del 2016 entre Kuczynski y Keiko? ¿Cómo has cambiado, pelona? Claro, ese mensaje. Tú no has cambiado, pelón. Eso es todo lo que quedó. ¿Quién se acuerda de las propuestas? ¿De acuerdo? Entonces, es un aspecto, ¿no? Otro es en general la calidad, la capacidad, los recursos oratorios. Ahí Keiko gana. Gana por varias razones. Primero, porque es la decana de los candidatos presidenciales en el Perú. Es la persona que más veces ha sido candidata presidencial y solo tiene 45 años. 6 campañas presidenciales. 3 elecciones por 2 vueltas. Son 6 campañas. Nadie en el Perú, en toda la historia del Perú, ha hecho 6 campañas presidenciales contra Keiko y todavía tiene techo y podrá hacer 7, 8, 9, 10 en su vida. Eso le da mucha experiencia. Aparte, ella bebió política desde muy chica. Ella tendría unos 15 años cuando su padre llegó a Palacio de Gobierno, estuvo ahí delante de la política electoral, pero estaba cerca de la política mucho antes. Su padre fue rector de una universidad nacional. Y ser rector de una universidad nacional es hacer política institucional muy fuerte para lograr ese puesto. No es fácil. Eso le da experiencia política y de oratoria y de recursos políticos a Keiko, ¿no? Que no tiene Castillo. Castillo no tiene muchos recursos de oratoria, aunque en Cajamarca, en el debate de hace 2 semanas, en Chota, estuvo mejor de las expectativas que habían sobre él. Ahora, pero expresiones como que digamos, ¿no? Y eso creo que ya lo ha mencionado hace un rato, pero que siguen siendo fuertes de alguna manera cuando Keiko dice, bueno, pero el tema de las esterilizaciones forzadas era parte de la planificación familiar. Fuerte, ¿no? O sea, digamos... Fuerte. Equivocadamente, ¿no? Fuerte, ¿no? Porque eso va contra la libertad del ser humano y nadie puede estar de acuerdo con eso, ¿no? Eso es un punto en el cual Keiko tendría que desmarcarse. Más aún, muy claramente, muy decididamente, más aún como mujer, por partida doble, ¿no? Es el tema, que ella no se desmarca del papá. Pero por mantener el voto duro, ¿no? Tendría que cargar. Por mantener el voto duro, probablemente, ¿no? Es el gran dilema de ella, ¿no?
Pero es que no lo va a perder, porque ese voto tampoco se va a ir. En segunda vuelta, Marine Le Pen con su papi, Jean-Marie Le Pen en Francia, del Frente Nacional, de la extrema derecha. ¿Sabes qué hizo? Le dio una patada en el trasero al papá y lo sacó del partido. Lo expulsó del partido, le mandó un comité partidario, un comité disciplinario por unas declaraciones excesivas que había hecho el señor, que ya estaba muy mayor, de cerca de 90 años. Marine Le Pen hizo eso. Jean-Marie Le Pen, el padre, fundador del Frente Nacional, tuvo 18% de voto del 2002. Marine Le Pen, en la última elección, ha tenido como 35 o 36%, el doble que su padre. Se desmarcó del padre. Yo no le pido a Keiko que le dé una patada en el trasero a su padre, ¿no? Pero sí creo que debería desmarcarse si quiere ganar. Bueno, pero que sea genuino en todo caso, ¿no? Que sea honesto. Por cierto, creíble. Claro, sí. Esa es otra parte, otra discusión. Que lo firme en un papel. Bueno, ya firmó varios papeles también y hay cosas que no ha cumplido. Pero bueno, materia de otra conversación. Fuerte, ¿no? Muchas gracias, señor Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi. Se quedarán algunos también pensando, Carla, hay quienes dicen, ¿no? Ya de Keiko Fujimori sabemos tantas campañas, ya la conocemos, ¿no? Sus errores, digamos, ¿no? Sus defectos y virtudes. En cambio, de Castillo no, y en esta campaña está haciendo, eso le alcanza. Pero también está esto de que con uno hay dudas, otros verdades, certezas, ¿no? Entonces yo creo que la cancha está para que cualquiera de los dos haga una buena campaña. Ahí está el problema, que se están equivocando y mucho en ambos casos. Bueno, vamos a hablar sobre los debates oficiales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones en esta segunda vuelta y vamos a ver, el domingo 30 de mayo se va a dar el primero en Arequipa, justamente, en Arequipa descentralizado, entre Castillo y Keiko. Los bloques del debate son los siguientes. El Perú del Bicentenario. Acá hay que hacer un apunte importante, y lo has dicho tú, Carla, varias veces, que remitirnos al debate oficial, porque justamente se tratan temas que a todos nos atañen y nos interesan, ¿no? Fíjense, el Perú del Bicentenario, salud y manejo de la pandemia. Economía y promoción del empleo. Educación, ciencia e innovación. Lucha contra la corrupción e integridad pública. Derechos humanos, políticas sociales y atención a poblaciones vulnerables. Ninguno de estos temas, creo, por ahí se mencionó la economía. Sí, pues. En la campaña, quiero decir, ¿no? Claro. Es que eso seguramente se va a hablar en el debate de los equipos técnicos, que va a ser el 23 de mayo. En el Gran Teatro de San Borja. El Gran Teatro Nacional va a moderar Juan de la Puente, analista político y abogado. Esto también va a ser interesante. Y ojo, aquí también hablábamos con el señor Benavente sobre que hay que tomar partido. El ciudadano tiene que también ver estos debates. Informarse, pues. E informarse e ingresar a la página de los entes electorales. Bueno, el formato del debate presidencial será el siguiente. Iniciará con una exposición de 3 minutos por cada candidato. Las preguntas y respuestas luego entre los candidatos con el tema, de acuerdo al tema del bloque, ¿no? Y el bloque de preguntas ciudadana, que está infaltable en estos últimos años. Y eso está muy bien, ¿no? Claro. Eso está muy bien. Porque además el ciudadano quiere conocer, ¿no? Además quiere que los temas que le afectan directamente sean abordados, que ¿no? se les escuche, ¿no? Y luego el mensaje de cierre. Así va a ser el formato. Es un formato básico, creo que no se necesita mucho, ¿no? No se necesita mucho. Lo que se necesita es transparencia. Lo que necesita es que los debates presidenciales hablen con la verdad. Lo que se necesita es que cumplan sus compromisos, ¿no? Y que dejen de lados, ¿no? Lados e intereses personales y partidarios y por encima esté siempre el ciudadano, ¿no? Y el país. El bien común. El bien común. Ojalá algún día. Muy bien, es momento de retirarnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Diálogo Abierto, como siempre, en simultáneo por Nacional y TV Perú. Y nosotros nos vamos a reencontrar el próximo sábado. Claro que sí. Aquellos que nos han escuchado vía Radio Nacional, busquen a través de las redes el trabajo de Julio Gallardo, porque no han podido apreciar. Hemos estado hablando tanto de esta expresión artística maravillosa. Así que pueden buscarlo, o si no también, obviamente, porque esta transmisión queda en quedan en nuestras redes sociales, la imagen de esta transmisión de este programa. El fanpage de Julio Gallardo, Arte Gallardo, perfecto. Gracias. Pueden encontrar ahí. A Renzo Santana, nuestro productor. Gracias a ustedes nuevamente por habernos acompañado. Tengan un buen fin de semana. Cuídense. Chao.